para poder enfocarnos en eso y no crearle más concepto antibiótico. Bien, vamos a repasar, esta es la última guía del año 2018, de agosto, el 17 de agosto, que fue la tuberculosis. La anterior había sido el 2013, la anterior de eso el 2009. Son guías que se iban renovando. El 2018 cambió eso. ¿Y por qué cambió? Porque había una necesidad. Antes se empleaban antibióticos separados, por ejemplo, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, que son antibióticos de primera línea, se empleaban por separado. Antibióticos, entonces el paciente tomaba 11 antibióticos, 11 pastillas, perdón. Por ejemplo, un paciente de 50 kilos a más tomaba 2 rifampicina. La rifampicina viene eso va a estar escrito, ¿ya? Lo voy a explicar. Viene de 300, entonces le daban 2, que son 600 miligramos. Le daban isoniazida, viene de 100, le daban 3, el resto viene 3. 3 isoniazidas, 3 etambutol y 3 piracinamida. 3, 3, 3 y 2 rifampicina. Rifampicina es 600, y la isoniazida viene de 100, le daban 3, o sea 300. Piracinamida viene de 500, le daban 3, son 1500. 500, 500, 500, y etambutol viene de 400, le daban 3 también, y 400, 400, 1200. ¿Ya? Hay una regla que lo aprendí desde alumno, que me acuerdo que es el 5, 10, 15, 20, 25, la dosis de cada uno, ¿no? Entonces, para aprender, isoniazida siempre es 5, empieza así, isoniazida, luego 5 miligramos por kilo de peso, rifampicina 10 miligramos por kilo de peso, luego viene la estreptomicina con 15 miligramos por kilo de peso, luego viene el etambutol, 20 miligramos, y la piracinamida de 25 miligramos por kilo de peso, más o menos 5 o 10 regla de medicamento. Entonces, uno se acuerda que la rifampicina viene la isoniazida viene de 100, rifampicina 300, piracinamida de 500 y etambutol de 400, para que saques 3 pastillas cada uno y 2 de rifampicina. Eso lo van a aprender poco a poco, está escrito ahí, lo que explico lo escribo para que ustedes lo puedan repasar en casa. La tuberculosis es la enfermedad más frecuente que tenemos. Nosotros somos el segundo país con mayor incidencia en Latinoamérica, después de Bolivia. Creo que ahora lo hemos rebasado. Y después de Haití estamos siempre segundo, ¿no? Estamos entre Bolivia segundo y Perú, ¿no? Y Haití no gana muchísimo. O sea, sin eso somos supercampeones. En lo que es salud pública estamos muy mal. ¿Ya? La tuberculosis es una enfermedad que se puede prevenir. Hay manera de educar a las personas y creo que si no se hace trabajo desde abajo, desde el kindergarten, jardín, educar a los chicos cómo pueden lavarse la mano, estornudar, ¿no? Toser y cubrirse y no diseminar. Y cuando se está enfermo realmente no deberíamos salir a sitios públicos. En otros lugares, en China, Singapur, ¿tú has visto? Los chinos, los coreanos paran con su mascarilla, ¿no? Están acostumbrados, han educado a eso, no diseminan enfermedades. Han aprendido muchísimo, que nosotros no aprendemos nada más y se nos olvidamos después. Si hay N1 nos lavamos la mano, tenemos cuidado para estornudar, algunos se ponen mascarilla, pasa la epidemia y volvemos a hacer desorden. En Singapur, en mismo Rusia, al paciente que tiene gripe o una enfermedad respiratoria, no sale a trabajar, le dan facilidad para dar descanso. Porque vas a diseminar virus. Tiene acá alguien con un virus y sigue, no le dan permiso, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas permiten de que se diseminen las enfermedades infecciosas. Al final es un gasto más para la salud pública, ¿no? El Estado gasta más. En lugar de dar permiso, por ejemplo, a 100 personas, pues va a tratar a miles de personas, porque la diseminación es total. Y la tuberculosis es una enfermedad de ese tipo, que se contagia. Tenemos pacientes con tuberculosis que el diagnóstico demora, a veces después de 2 años es el diagnóstico. Yo tuve un paciente que después, más de 2 años, cuando estaba en el serum no le podíamos dar tratamiento. Tenía cavernas, el paciente hemoptizaba, a veces tenía puto con sangre. Y no podíamos ingresarle al programa porque antes, para ingresar al programa, tenía que salir BK positivo. Y era difícil. Posteriormente ya salió BK positivo cuando el pulmón ya estaba muy dañado, ya los bronquios tenían las cavernas ya tenían contacto con los bronquios y el puto podía salir y salía BK positivo. Pero ahora no, si hay sospecha clínica, el médico tiene sospecha clínica, el paciente tiene tos, fiebre, dolor de espalda, diaforesis, o sea, sudoración nocturna, que antes no había tenido, ¿no? Va y baja de peso, tiene de repente linfadenopatía,
le toman la placa y hay infiltrados, de repente hay una caverna o infiltrado sospechoso de una tuberculosis, el paciente puede empezar tratamiento. El médico tiene la potestad de ingresar al programa y empezar tratamiento. O sea, hay tuberculosis BK negativo en tratamiento. Y eso es lo mejor que puede haber pasado. Porque antes era muy tubular. Era un programa en el que tú te casillabas y no podías, tu criterio médico no servía. Sabías que era tuberculosis, pero no podías hacer nada porque el tratamiento es un programa que tiene que dar el Estado y no puedes comprarle en cualquier farmacia, ¿no? Entonces eso era la limitación. Ahora se ha mejorado todo eso. El tratamiento es supervisado en boca, o sea, yo tengo que ver que el paciente esté tomando la pastilla todos los días y no lo lleve a la casa porque realmente no lo toma. Mejoran, después de los 15 días el paciente se siente mejor y como se siente mejor abandona el tratamiento, entonces mejor es supervisado. Supervisado en boca es el tratamiento. El otro problema es de que como son 11 pastillas, habíamos contado 3 de isoniazida, 3 de piracetamina, 3 de tambutola, son 9, más 2 de rifampicina, son 11 tabletas, más una piridoxina que toma, que es una vitamina B6. ¿Para qué le dan piridoxina? ¿Para qué? ¿Para qué le dan? Para la neuropatía periférica, causada por qué medicamentos? Isoniazida. Entonces, eso tenemos que aprenderlo. Cuando vemos isoniazida, tenemos que pensar en neuropatía periférica, pero no solamente la única, hay otros antibióticos que causan neuropatía también. Por ejemplo, la cicloserina causa neuropatía mucho más severa que la isoniazida, el linezolid causa neuropatía. Entonces, son antibióticos en los cuales nosotros vamos a tener que cuidado de eso. Eso está escrito ahí, lo que le he dicho está escrito ahí, pero le estoy dando un repaso de que cuando yo pregunte puedo poner ahí un antibiótico, ¿cuál de los siguientes antibióticos causa de repente neuropatía periférica? Y no pongo isoniazida, puedo poner isoniazida, puedo poner cicloserina. Entonces tenemos que aprender otros antibióticos también a relacionar. Si lo estudiamos de esa manera va a ser más fácil poder dar el examen y poder siempre acordarse, porque uno se va a acordar de estos detalles. Yo, de lo que era estudiante, me acuerdo mucho y me acuerdo de lo que era población bacteriana, que hasta el día de hoy me ayuda, porque cuando hablamos de tuberculosis hay subpoblaciones bacterianas. Es decir, ustedes se han preguntado por qué le dan muchos antibióticos a la tuberculosis, a la neumonía. Generalmente puede ser uno o puede ser combinado, pero generalmente es un medicamento que le podemos dar, ¿no? Amoxicilina cicloránico, ceftriaxona, y va bien. Pero la tuberculosis siempre es terapia combinada, nunca es monoterapia, o sea, nunca es un medicamento, nunca es terapia dos medicamentos. 3 medicamentos en algunos países lo tienen, pero lo recomendable, en el Perú empleamos 4 medicamentos, que es lo que estamos empleando. ¿Sí? Siempre es terapia combinada. ¿Por qué? Porque la tuberculosis tiene subpoblaciones, es decir, algunos microorganismos, algunos bacilos están dentro de la célula y otros están fuera de la célula. Y algunos están dentro del casio. Es decir, tiene poblaciones intracelulares y poblaciones extracelulares. ¿Sí? O sea, algunos que están dentro de la célula y los que están fuera de la célula. Los que están fuera de la célula, por ejemplo, pueden estar en los bronquios. Y esos son los más contagiosos. Porque cuando el paciente tose de los bronquios, son las tuberías, sale y disemina millones de bacilos. ¿Sí? Entonces, un paciente que tiene una caverna llena de bacilos y se comunica con el bronquio, ese paciente va a hemoptizar. Cuando un paciente hemoptiza, generalmente ya hay una lesión ahí severa. Pensemos en una caverna. Está comunicada con un bronquio, el paciente está expectorando y sale el bronquio, como está vascularizado por el parénquima, sangra y disemina bacilos. Pero, y quedan los otros intracelulares que no van a contagiar. Por eso hay tuberculosis, que estando dentro de la célula va a salir siempre negativo, pero el paciente tiene tuberculosis. Y es por eso que empleamos muchos medicamentos. Algunos medicamentos van a actuar mejor dentro de la célula, como hemos visto la vez pasada, ¿recuerda? Los beta-lactámicos solamente actuaban en Vale, ¿verdad? ¿Ya? Y los que actuaban en el ARN, ¿no? O sea, el A, T y prima, actuaban dentro dependiendo de las unidades 50S o 30S, son intracelulares. ¿No? Intracelulares, entonces van a actuar mejor dentro de la célula y todo eso. Algunos actúan dentro de la célula y fuera de la célula. Por ejemplo, la isoniazida, la rifampicina, realmente actúan en las dos poblaciones, ¿no? Por eso son los mejores medicamentos. Cuando ustedes mencionen núcleo básico de la tuberculosis, siempre van a
van a escuchar que es la isonacida reversible. Chicos, esto lo que quiero es que escuchen, por eso estoy hablando así, más o menos porque está escrito. ¿Sí? Lo vamos a repasar, está escrito. ¿Ya? Quiero que ustedes entiendan esto, más que escuchar la clase, quiero que la entiendan. ¿Sí? Porque en los libros hay mucho más información y cuando ustedes entienden algo, lo leen y lo van a entender de maravilla y van a leer de corrido. La idea es leer de corrido. A un niño le enseñan el abecedario, le enseñan a leer y después de eso puede leer cualquier libro, ¿no? No siempre le van a enseñar este tema, el otro tema, el niño puede leer lo que sea ya, porque ya aprendió a leer. Ustedes tienen que aprender más o menos esto, entenderlo, para poder después estudiarlo y aplicarlo. Y poder tener menos riesgo de olvidarse. Siempre vamos a tratar de recordar. Cuando tenga un paciente con tuberculosis, ustedes lo repasan esto y van a ver que lo van a entender mejor. Esto es un resumen de la guía. La guía es lo pueden bajar de internet, si ustedes ponen la fecha, esto de acá pone en internet, y bajan la guía, es bastante. He hecho un resumen de esta guía bastante puntual, porque las otras también son aplicaciones técnicas. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de tuberculosis, vamos a hablar de nuestra tuberculosis en el Perú. Cuando vaya yo a otro país, de repente me adapto a esa guía, ¿verdad? Porque esto de la tuberculosis va a cambiar. Cada realidad es diferente. Y desde el 2018 cambió esto porque yo decía que eran medicamentos por separado, ¿verdad? Ahora esos 4 medicamentos vienen en una sola cápsula. Se llaman dosis fijas combinadas. Y esto es la novedad de esta nueva norma técnica de tuberculosis. Es norma técnica de tuberculosis, claro, ¿no? Entonces, es la novedad, es dosis DFC. Entonces ustedes van a escuchar muchas versiones ahí, las versiones DFC, que significa dosis fijas combinadas. Quiere decir que esta cápsula tiene las 4 medicamentos. Entonces ya no va a tomar 11 tabletas el paciente, sino va a tomar menos ya. Ahora, como eso es por kilo de peso, claro, no todos van a tomar una pastilla, ¿no? Va a ser por kilo de peso. Si ya tiene 30 kilos, va a tomar 2 pastillas, si ya tiene 45, va a tomar 2, 3, y así. Lo que tiene hasta 70, pues o sea, hay un máximo hasta 70 kilos, que lo vamos a ver la dosis, pero cada antibiótico tiene, como es combinado, cuando nosotros combinamos antibióticos, la dosis que se da siempre es menos. Es decir, uno de los objetivos de combinar los antibióticos es disminuir la dosis de esos medicamentos para que reduzca el efecto tóxico y se potencie el efecto de sinergismo, ¿sí? Cuando yo combino, por ejemplo, el paracetamol, que es el más conocido, con el tramadol, ¿no? El Sandiar y otros nombres comerciales que tiene, no le doy 500 de paracetamol, le doy 375. Y cuando combino con el tramadol, no le doy 50 de tramadol, que es realmente la dosis, sino le doy 35. O sea, reduzco la dosis para que el tramadol tenga menos efectos adversos y el paracetamol tenga menos efectos adversos. Sin embargo, esa pastilla es mucho más potente que los dos por separado porque van a hacer sinergismo. ¿Sí? Van a hacer sinergismo. Entonces, disminuye la dosis y el efecto sinérgico se va a potenciar, en este caso por el dolor, si es que es esa combinación. Acá, como es un efecto antibiótico, entonces va a haber un sinergismo porque algunos van a actuar dentro de la célula y otros van a actuar fuera de la célula. Para poder terminar con estas subpoblaciones, dijimos que en las subpoblaciones hay poblaciones intracelulares y extracelulares. Intracelulares son los que están dentro del macrófago, ¿sí? Dentro de la célula y dentro del casio. Hay bacilos que están dentro del casio. Entonces tenemos que ver qué antibióticos llegan al casio. No todos llegan al casio. Hay uno de ellos que llega idealmente, que es la piracinamida. Entonces cuando yo pregunte un antibiótico que actúe en el intracelular y actúe en casio, es la piracinamida. La piracinamida necesita un medio ácido que tiene el casio para activarse. Si no encuentra un medio ácido, la piracinamida no se va a activar. Eso está escrito ahí, ¿ya? Los otros actúan dentro de la célula. Piracinamida, isoniazida, rifampicina son intracelulares también, y extracelulares. Y el que actúa fuera de la célula, o sea, en el extracelular, en los bronquios es el streptomicina. Va muy bien en las vías aéreas. Ahora, cuando vieron con la doctora a la clase, la doctora decía, algunos son
bacteriostáticos, otros son bactericidas, ¿verdad? ¿Cuáles son los antibióticos de primera línea? Isoniazida, rifampicina, niacinamida, tambutol y streptomicina, ¿no? La streptomicina, aunque ya eso sí es una opción cuando la tambutol hay contraindicaciones para el tambutol. ¿Cuáles son las contraindicaciones del tambutol? Neuritis óptica. También lo tengo escrito ahí. Está escrito ahí cuando hay contraindicaciones para el tambutol. Por ejemplo, neuritis óptica, reemplazamos la streptomicina por el tambutol. ¿Sí? La streptomicina es un antibiótico en ampolla, no es bioral porque se inactiva en el tracto gastrointestinal. Pero está dentro de los 5 antibióticos de primera línea. Pero serían 4, ¿no? ¿Podría yo reemplazar uno de ellos? Sí, letambutol por letambutol por streptomicina. Bien, entonces, esos antibióticos de primera línea tenemos que siempre recordarlo. Entonces, el núcleo básico de una TBC, chicos, ¿cuál es? Eso no deben olvidarse, va a ser pregunta de examen. Isoniazida y rifampicina. Núcleo básico de una TB sensible. ¿Ya? Eso tienen que recordarlo. También lo tengo todo, lo hablo, lo tengo ahí. Un núcleo básico de una tuberculosis sensible es la isoniazida y la rifampicina. Ahora, cuando el paciente tiene una tuberculosis que es sensible, o sea, que no es resistente. Si tú tienes una tuberculosis sensible, yo te doy tratamiento con estos medicamentos y generalmente una TB sensible a partir de la semana o los 10 días, algunos dicen 15 días, pero en ese lapso de las 2 primeras semanas, el paciente va a eliminar hasta el 90% de los gérmenes. ¿Ya? Varía, están algunos entre la semana, las 2 semanas, unos promedio 10 días. El paciente, si ella, por ejemplo, tiene tuberculosis sensible, le damos tratamiento. En el lapso de un promedio de 10 días o 15 días como máximo, ella ha eliminado el 90% de los bacilos extracelulares, todo eso. Solamente tendría bacilos intracelulares que es más difícil de poder ingresar, ¿no? Entonces, es por eso que el tratamiento es prolongado. ¿Por qué damos 6 meses si es que a los 15 días o antes el 90% de los bacilos ha desaparecido? Porque llegar a casio, llegar a la célula intracelular es mucho más difícil, ¿no? Las concentraciones van a ser más escasas y van a necesitar más tiempo para poder erradicar a esa población. Entonces tiene 2 periodos la tuberculosis, una fase activa, lo que es bactericida, matar a los bacilos, y otra fase esterilizante. Yo ya le maté a su 90% de bacilos, bactericida, eficaz, la primera fase, 2 meses le damos, y necesitamos 4 meses para la actividad esterilizante, esterilizar sus pulmones, que no queden bacilos intracelulares y no cause una recaída. Por eso viene la recaída, porque el paciente después de las 2 semanas ya no va a tener fiebre, ya no va a tener malestar, va a poder trabajar, va a estar activo, o sea, va a mejorar bastante. Si es sensible, claro, si es resistente, obviamente la enfermedad sigue, ¿no? Pero si es sensible, va a estar muy bien. Entonces el paciente deja de tomar. Yo cuando era alumno, cuando empecé a entrar yo hice toda mi carrera en Lo de Mayo, y en Lo de Mayo hay una sala Santa Rosa. En Santa Rosa había un chico de 17 años que era su tercer ingreso, 17 años, y era su tercer ingreso como tuberculosis. Él abandonaba, y su pulmón daba pena porque estaba con cavernas. Entonces, ¿por qué abandonaba? Porque mejoraba al inicio, no recibía tratamiento 1 mes o menos, y dejaba, y recaía. No, antes no había, entonces no había XDR, no había, y él tenía suerte de que no era resistente, ¿no? Y MDR era chico, pero ya había lesionado su pulmón. Entonces el paciente ya quedó con su insuficiencia respiratoria, quedó mal, ya no podía jugar fútbol, él jugaba, se cansaba, porque sus pulmones estaban destruidos. Entonces es así como los pacientes abandonaban, todo esto. Entonces hay que tener, cuando uno tiene un paciente con tuberculosis, ustedes lo van a tener y ustedes van a manejar esto, cuando salgan a CERUM, van a ser los líderes en esto porque van a manejar, y ustedes van a ser los que van a tener criterio para ver cuándo es recaída o no, cuándo ingresa el paciente o cuándo no ingresa, y la enfermera va a ser su mejor aliado, porque ella es la que le va a dar tratamiento. Ella es la que, si la hacen en periferia, va a ir a la casa del paciente a darle tratamiento. Yo cuando tenía un paciente con MDR, XDR, hasta hace 5 años he estado encargado de esto, después ya un poquito más,
He dejado porque ya le encargaba al neumólogo. He visto pacientes con MDR bastante, con XDR no llegué a ver ya porque de repente hace más de 7 años que no veo esto, perdón, porque ya el neumólogo ya lo encargábamos. Y era terrible porque ahora me da un poco de pánico ver un XDR porque sabes cuándo te vas a infectar, ¿no? Cada vez que el paciente estábamos en consulta y tosía, yo pensaba en mis hijos, ya tenía miedo, ya no quería al paciente porque es diferente. Cuando tú eres joven eres muy vehemente y no te interesa mucho eso. Te interesa más ayudar al paciente y todo eso. Y nunca ves mucho los riesgos, pero después ya piensas más en tu familia, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios veo todavía ahora poco, porque si yo como veo HIV, los HIV generalmente son XDR o MDR, entonces es un problema. Entonces es un problema para mí, podría ver que hay que cubrirse todo eso, pero de todas maneras es un riesgo. Entonces hay que tratar de disminuir esta posibilidad. Para tratar de disminuir esta posibilidad, que ustedes estén sensibilizados en que al paciente tienes que convencerlo de que tiene que recibir tratamiento hasta la última pastilla, por más que él se sienta bien. Y tienes que explicarle, yo les explico a ustedes de que el paciente va a mejorar. A partir de las 2 semanas, o a partir de la semana se va a sentir mejor. Porque algunos incluso dicen que esas del 90% ya viene a partir de la semana, ya el paciente comienza a disminuir. La literatura es variable así, pero yo pongo en promedio de 10 días, pero algunos empiezan desde una semana a 15 días que radica el 90% de los genes. El paciente va a mejorar muchísimo, va a tener apetito, va a comenzar a subir de peso, y él cree que se ha tratado, y él cree que no debe tomar pastillas, entonces tiene que convencerlo de que debe tomar hasta la última pastilla, para evitar la recaída, ¿ya? Entonces eso es una forma de sensibilizar a todos ustedes, porque si ustedes no prestan atención y abandonan al paciente, es un problema para nosotros mismos, porque es como un boomerang, esto regresa, en un momento lo vas a volver a ver, y cuando lo veas va a ser XDR o MDR y te va a contagiar a ti, y no solamente a ti, sino al resto de la población, dentro de ellos pueden ser tus seres queridos. Entonces chicos, esta es la parte introductoria que vamos a ver, vamos a repasar esto, quiero que fijen algunos conceptos, los he dicho algunos, he mencionado de que el núcleo básico de esta TB sensible es isoniazida y rifamicina, pero si el paciente tiene resistencia, va a tener otro núcleo básico. El núcleo básico del paciente con MDR es una quinolona más un antibiótico aminoglucósido en ampolla, de segunda línea. Carbamicina, carbamicina, amicacina. ¿Ya? La amicacina necesita una autorización especial por el CEP, que es el comité que reevalúa a ese paciente. Entonces, núcleo básico de una TB sensible, isoniazida y rifamicina. Núcleo básico de una TB multiresistente es una quinolona más un aminoglucósido de segunda línea. Los aminoglucósidos vienen en ampolla. ¿Ya? Entonces, los núcleos básicos va a depender si es TB sensible o TB resistente. ¿Ya? Entonces, hay que aprendérselo eso porque eso van a manejar ustedes. Estamos en el Perú y la tuberculosis es lo que más van a ver. ¿Sí? Y en el Perú ustedes van a estar a cargo de y lo que más van a ver en el Perú es tuberculosis y se van a la selva, malaria, dengue, y se van a la sierra, aparte de tuberculosis verán otras cosas. Pero la tuberculosis lo van a ver en sierra, costa y selva. Tuberculosis es lo que más van a ver. Y tenemos que dominar esto y saber aplicar. ¿Ya? Para niños hay criterios de Toledo, ¿no? Que hay criterios epidemiológicos. Para niños ¿cómo criterios epidemiológicos? Si el papá o la mamá o alguien en la casa ha tenido tuberculosis. Hay criterios radiológicos, si tiene un infiltrado, le toma un niñito, ve un infiltrado, un niño debe tener su pulmón limpio. Nosotros podemos tener un pulmón así un poco con lesiones, ¿no? Yo después de tiempo que hice la última placa tengo calcificaciones. No sé, se asusta, pero ¿cuántos tuberculosis he visto que el mismo ya lo he encapsulado al vacío? Tengo calcificaciones ahí y muchos de los médicos que trabajan con estos pacientes lo tienen, o los que van a ser médicos lo van a tener, ¿no? La idea no es enfermar. Una infección no es una enfermedad, ¿no? Tú te puedes infectar con algo, pero el organismo lo va a controlar. Por eso hay ITS, y antes era ETS. Ahora las ITS sí se tratan, a diferencia de esto que tienes que recibir tratamiento. O cuando cumples criterios, tienes que recibir profilaxis, ¿verdad? ¿No? Los menores de edad, menores de 5 años, los pacientes con HIV reciben profilaxis para que no reactiven la enfermedad, porque realmente ellos lo tienen y van a reactivar la enfermedad. Es decir, si alguien tiene esta infección y con el tiempo tiene una enfermedad que el inmunosuprime, HIV, leucemia, cáncer, lo que sea, recibe quimioterapia, este paciente puede reactivar la enfermedad y causar la enfermedad.
Entonces, los niñitos pequeños también, su sistema inmunológico, como está madurando, necesitan recibir profilaxis, ¿no? El problema es cuando es resistente, ahí viene el dilema qué profilaxis le damos, ¿no? El paciente, por ejemplo, si es un niñito y vemos que el papá ha tenido tuberculosis y ha sido multiresistente, resistente a la isoniazida, entonces no le podemos dar isoniazida ya como profilaxis, porque es un patógeno que ha sido resistente a la isoniazida. Y eso tiene que ser evaluado para ver qué podemos dar. Muy bien, chicos, entonces empezamos. Ahora, después de 50 años, ha habido 3 nuevos medicamentos que han salido al mercado. Nosotros tenemos 2, bedaquilina y el Delamanid. El Delamanid también está dentro, pero no lo tenemos. Tenemos 2 nuevos medicamentos, que está escrito ahí, bedaquilina y Delamanid. Entonces son nuevos medicamentos, son los mejores que han salido después de años. Van a reemplazar a la isoniazida y rifampicina como los mejores. Los mejores medicamentos, hasta antes que eso, los mejores, chicos, medicamentos, fíjense ustedes, era la isoniazida y la rifampicina. No había otro medicamento para la tuberculosis que lo iguale. Es decir, los carbapenem, los cefalosporina, el Mesolid y todo eso, no podían igualarse a la isoniazida y rifampicina para la tuberculosis. No siempre lo nuevo es lo mejor o mejor que los antiguos, dependiendo de la enfermedad. La penicilina, por ejemplo, no pueden ser reemplazados en la sífilis. Son los mejores medicamentos para la sífilis. Son los medicamentos de elección. No hay otro medicamento que cure al paciente de la sífilis que la penicilina. Y ese problema, cuando el paciente es alérgico, viene el problema, porque nunca va a ser curado. Tienen incluso que plantearle, desensibilizarle al paciente en UCI. Para que tú desensibilices a un paciente que es alérgico, tienes que ponerle en UCI, porque el paciente te puede hacer una anafilaxia y se puede morir. No es fácil desensibilizar. Y muchos no quieren. El de UCI no quiere porque está en riesgo. Yo nunca he visto, para ser sincero, nunca he visto desensibilizar una paciente con penicilina, porque la mayoría no tiene miedo, ¿no? Porque ahora, para otras enfermedades de la sífilis, no he visto que, justo, yo veo muchos pacientes con sífilis, pero de suerte no tengo a alguien que sea alérgico a la penicilina para tener ese problema. De ser alérgico, tenemos otros que pueden atenuar, pero no lo cura. Atenúa la enfermedad, pero no lo cura. Hace que no avance, pero no lo cura. Entonces, hay medicamentos muy antiguos que siguen siendo los mejores en determinadas enfermedades, ¿sí? Entonces, no lo último es lo mejor. El de bedaquiline, el de Delamanid, son medicamentos que sí he utilizado antes, pero dejaron de utilizarse porque causaban problemas cardiovasculares. Estaba muy relacionado a prolongación QT, que causan una arritmia maligna, causa fibrilaciones ventriculares. Entonces, hay medicamentos que prolongan el QT. En el segmento QRS lo prolongan el QT y pueden causar arritmias ventriculares y pueden causar paro cardíaco. Esos futbolistas que se caen de pronto pueden haber hecho una arritmia ventricular y con el desfibrilador, habíamos hablado de eso, salen, ¿verdad? Salen. Estos no sabemos que pueden haber tomado de repente un medicamento o un antibiótico, otro medicamento que prolongue el QT. Algunos congénicamente tienen evacuación de QT, hacen arritmias ventriculares. Por ejemplo, yo hago arritmias ventriculares. Ya me he puesto varias veces el desfibrilador y hago arritmias ventriculares. Entonces, tendría que tener cuidado yo de no tomar algunos medicamentos que prolonguen el QT, por ejemplo. Y hay muchos medicamentos que prolongan QT. Ya lo vamos a revisar a detalle en su momento, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos. Vamos a ver. Esto es la tuberculosis, a diferencia de los otros, tiene otros componentes que vamos a verlo, y algunos medicamentos tienen diferentes acciones. Como vamos a ver los medicamentos a detalle, uno por uno, vamos a explicar ahí cuál es la acción de la quinolona, la estreptomicina, ¿no? Y los otros medicamentos que actúan que habíamos pensado. Pero vamos a tener que ver mucho con la síntesis de RNA, etc. Ya vamos a verlo a detalle cuando hablemos de estos medicamentos. Pero muchos tienen ahí con el ácido glicólico, que es parte importante de la estructura de la tuberculosis. No vamos a rayarlo. Esta es parte de lo que se basa en una terapia combinada, ya hemos dicho. Tiene que tener 3 principios fundamentales. Capacidad bactericida, ya hemos dicho que si yo lo doy inicialmente, en las primeras 2 semanas o en los 10 días, va a erradicar el 99% al 90% de los bacilos. Es la capacidad bactericida. Sin embargo, el tratamiento tiene que ser prolongado, porque tiene que tener una capacidad esterilizante. Tengo que darle 6 meses para limpiar de los pulmones al bacilo. Es capacidad esterilizante. Y una capacidad, por esto, de prevenir la resistencia. Por eso el tratamiento es prolongado, es 6 meses, tratamiento prolongado. 2 fases
supervisadas en boca, como ya dijimos, que lo vamos a ver, y es obligatoria la observación indirecta en boca. No podemos darle el medicamento al paciente, eso es lo que quiere decir, porque hay mayor posibilidad de curación y menos riesgo de resistencia. El paciente le damos, se va a olvidar, no lo va a tomar, o cree que lo ha tomado, y eso puede generar resistencia o confusión y va a fracasar el tratamiento. Entonces, generalmente el tratamiento de la tuberculosis es ambulatorio. Raramente se va a hospitalizar el paciente. ¿Pero por qué? Salvo que el paciente esté muy grave, que no pueda comer, que esté hemoptizando en una hemoptisis masiva, porque el paciente puede tener hemoptisis leve, o sea, tiene un esputo y sale sangre, no necesita hospitalizarse. Si hay hemoptisis ya franca, podríamos tener en una unidad especial, pero generalmente el paciente debe manejarse en domicilio. Y yo, por ejemplo, a los pacientes que tenían MDR no les decía venir al hospital. Yo iba a verlo cada cierto tiempo y la enfermera o el enfermero iba todos los días a verlo. Iba en la moto y le daba su tratamiento. Porque si el paciente se traslada, imagínate que el paciente se traslade, sube a una combi. El paciente, ¿ustedes han visto a un paciente con mascarilla en la calle alguna vez? No se pone. Llega al hospital, está entrando a la puerta y se está poniendo la mascarilla, porque uno le dice y le sensibiliza. Yo he tenido docentes, profesores de primaria o secundaria que no tosían, o sea, no se ponían mascarilla y tosían en medio delante, o sea, no se cubrían. Entonces yo le decía, no hable, que yo le voy a explicar, y el paciente hablaba, docente, ya sabía, ya le habíamos sensibilizado aparentemente, pero no entendía. O sea, nunca van a entender a algunas personas y no les interesa contagiar. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que se recomienda que cuando ustedes vayan a la emergencia, mascarilla. ¿Ya? Porque el paciente no va a saber si estás atendiendo a un paciente con tuberculosis o no. El paciente con tuberculosis puede ir con dolor abdominal, puede ir por cualquier otra cosa, y tú le estás conversando y te está diseminando lo vacío. Entonces, hay que tener mucho cuidado y el tratamiento es en boca, como dice, es todos los días excepto domingos y también se dan los feriados, ¿ya? Claro, sí, excepto domingos. Si es feriado hoy día y mañana, cae dentro de semana, se da. Y tienen que ver quién le da. Y eso en la costa, en el hospital, todos tienen que dar, excepto domingo. El resto del feriado sí se da. Si hay un paciente, una persona en la familia que está contagiado, ¿ya? La familia de por sí, el tratamiento tiene que ser para toda la familia. No hay tratamiento para toda la familia. Se hace un descarte. Pero si es un niño menor de 5 años, se le profilaxis. Claro. Se le hace el criterio de Toledo, pero no recibe tratamiento de toda la familia. Se le hace seguimiento. Se le llama a cada uno, se le evalúa, se le toma la placa, se le examina y se le hace seguimiento. Porque todos no desarrollan tuberculosis. Nosotros, por ejemplo, yo estoy expuesto a tuberculosis muchas veces y no desarrollo tuberculosis, no necesito tratamiento. Entonces, muchos en la familia han tenido una tuberculosis, pero no necesitan tratamiento. ¿Sí? Bien. ¿Sí? La primera fase es lo que yo le decía, es la fase de inducción o bactericida. Entonces, la segunda fase es como el tratamiento del asma, que es una fase rápida de emergencia que va a salvar al paciente de la crisis, ¿no? Y la otra fase es de mantenimiento, ¿no? Esta fase es de inducción o bactericida. Es de administración diaria, todos los días, las dos primeros meses, y la otra es los tres veces a la semana, los 4 meses. Antes eran 2 veces por semana. Y ustedes se preguntan por qué le damos 2 veces por semana, o antes le damos 2 veces por semana, y ahora le dan 3 veces por semana los medicamentos. ¿Por qué le dan los medicamentos? ¿Por qué no le dan diario en las 4 horas? ¿Ya ven aquí? ¿Por qué yo en las primeras 2 meses le doy diario? ¿Ya? Porque debemos darle diario, ¿verdad? Porque debemos tener una concentración plasmática ideal para poder atacar al germen. ¿Y por qué en las otras 4 meses después, en la segunda fase, le doy cada 3 veces por semana? Miren, esto es lo que yo he explicado. Todo lo que le he explicado está acá, ¿ya? Pero a detalle, como ustedes lo puedan entender eso. Reduce rápidamente la población. Mira, acá dice, logrando destruir el 90% de lo que yo le decía dentro de la población en los primeros 10 días o 7 a 15 días, depende de la teoría. Yo le he puesto ahí 10 días en promedio. Y previene la resistencia y fracaso porque vamos a matar a los gérmenes que se multiplican rápidamente. Esto, ojo chicos, pregunta de examen. No sé si le he puesto acá o no está, pero lo voy a decir.
Esto mata a los gérmenes de multiplicación rápida. La primera fase, ya lo voy a agregar por ahí, pero mata a los gérmenes de multiplicación rápida. Y la segunda fase va a matar a los gérmenes de multiplicación lenta. Es por eso que no necesitamos dar tratamiento diario acá. El germen está dentro de la célula y dentro de la célula su multiplicación es lenta. Recuerden, el germen es aeróbico. Cuando está libre en un medio donde hay alta presión de oxígeno, se va a multiplicar. Es aeróbico estricto, ¿ya? Acá. Entonces, si es aeróbico, en la primera fase va a ser de multiplicación rápida. Y acá es intracelular, va a ser de multiplicación lenta. Y no necesita tratamiento diario. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, isoniazida, rifampicina, como decía su amiga y su compañera, en una idea de todo esto, tienen efecto postantibiótico. Las concentraciones duran 3 a 6 días, dependiendo del medicamento. O sea, yo le doy el medicamento, pero tiene suficientes concentraciones plasmáticas como para inhibir el crecimiento de estos microorganismos. Entonces, no necesito darle todos los días. ¿Sí? Que lo vamos a ver a detalle. La segunda fase es de mantenimiento o esterilizante y de administración intermitente. ¿Intermitente por qué? Porque cada 3 a la semana, cada un día, ¿no? Cada 3 veces por semana. La población bacteriana se multiplica una vez por semana, o sea, lento, es multiplicación lenta. Esta es multiplicación rápida, esta es multiplicación lenta. Y vamos a tratar de eliminar a esos bacilos que se quedan ahí resistentes para evitar las recaídas. Son bacilos mucho más difíciles de poder erradicar porque están generalmente intracelulares. Y no todos los antibióticos tienen buena concentración dentro de la célula. Medicamentos de primera línea se usan en pacientes nuevos que hacen recaídas o los abandonados que yo los recupero, ¿no? Los abandonados recuperados, pero sin embargo que son sensibles, ¿no? BK es positivo o BK negativo. Ahora se puede incluir a un paciente que es BK negativo. Yo le decía, si veo un paciente que tiene clínica, tiene tos, fiebre, está expectorando una tos crónica de más de 2 semanas, puede o no tener hemoptisis, puede no ser amarilla, puede ser blanca nada más, por ejemplo, una tos crónica, con dolor de espalda, sudoración, baja de peso, depende de tiene nefropatía, o alguna de esas enfermedades, o todas las que le he mencionado, le tomo la placa y tiene infiltrado, yo puedo ingresar al programa. Y si encima el paciente tiene antecedentes familiares de que alguien la ha contagiado, o le pregunto, ¿en la casa hay tuberculosis? Y me dice sí. Si le pregunto, ¿en el trabajo donde estás? ¿Hay tuberculosis? Y me dice sí. O me dice, detrás de mi vecino de repente tiene tuberculosis. O sea, hay un contacto, yo le ingreso al programa. Y si me dice que no tiene contacto, yo también le ingreso al programa. ¿Por qué? Porque en Perú es endémico de tuberculosis, porque te subes a una combi y hay un paciente con tuberculosis, te subes a un micro igual. En todos lados, te vas a un mercado, hay un paciente con tuberculosis. El paciente con tuberculosis no se va a identificar. Se va a sacar la mascarilla y va a salir a comprar. Yo tenía un docente universitario en la universidad, en la agraria de la selva, que tenía MDR, diabético, multiresistente, y iba a la universidad, o sea, yo le di descanso, 3 meses le dimos descanso para que él no vaya a la universidad. Y un día voy a la universidad a hacer una colación y le encuentro sin mascarilla, sin nada. Lo miro, se ocultó y yo le dije que eso no es posible hacer eso. No es posible, ¿por qué? Porque una mujer, ¿cuántas mujeres embarazadas puede haberse cruzado en su camino? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos pacientes inmunosuprimidos como diabéticos, que lo era, cirróticos, etcétera, etcétera? Y él estaba prácticamente condenándolo, ¿no? Porque es así, está condenando a una enfermedad que no sabemos si se va a curar o no, porque era una TB-MDR. Entonces, pero la mayoría, como le digo, no se sensibiliza y hay que luchar contra eso. Entonces, todos estos pacientes se van a ingresar a uno, excepto, mira, hay tuberculosis extrapulmonar, excepto la tuberculosis miliar, la tuberculosis del sistema nervioso central y la osteoarticular. Es decir, cuando yo ponga un paciente que tiene TB miliar, ¿saben qué es lo TB miliar? Ya lo han visto ustedes en fisiopatología o TB miliar es cuando tiene forma de perdigones todos los campos pulmonares, ¿no? Forma de puntitos, una milia, está sembrado, está en ambos pulmones, está una milia. La tuberculosis pulmonar, la tuberculosis miliar no se considera como tuberculosis pulmonar, se considera tuberculosis sistémica, porque tiene no solamente en el pulmón, sino tiene diseminado el bacilo. O sea, tiene también un componente pulmonar, pero es una tuberculosis sistémica, ¿ya? No se confundan. La tuberculosis miliar no es puramente tuberculosis pulmonar. Tiene un infiltrado pulmonar y el diagnóstico se hace así,
pero se considera una tuberculosis sistémica, o sea, está sembrado, diseminado. Tiene el pulmón y también tiene el hígado y otros órganos sembrados. Entonces se considera una tuberculosis sistémica. Por eso el tratamiento no dura 6 meses. Por eso yo no le voy a dar un tratamiento de igual que estos que duran 6 meses, 2 meses diario y 4 meses intercalado, ¿no? Interdiario. Entonces, también puedo incluir una tuberculosis extrapulmonar, pero que sea de repente una linfadenopatía, tuberculosis cutánea, en cualquier lado, pero que no sea en hueso, osteoarticular, que no sea en cerebro, meningia, y que no sea una tuberculosis miliar. Eso no encaja dentro de este esquema, ¿ya? Los medicamentos son muy eficaces y son de buena tolerancia, son los mejores. Los de primera línea son los mejores, son los menos tóxicos, a diferencia de los otros antibióticos, que son mucho más tóxicos porque le voy a dar por mucho tiempo. A estos antibióticos tú le das 6 meses y claro que hay toxicidad, pero es menos tóxico que los otros, ¿ya? Yo le voy a decir después ya cuál es la toxicidad de cada uno de ellos. Y le voy a decir cosas pequeñas, porque realmente la toxicidad son muchas, ¿no? La isoniazida causa mucho, pero yo lo quiero que recuerden la isoniazida, es hepatotóxico y sube el ácido úrico, que son lo más importante, y eso está escrito ahí, que son los RAM más característicos de cada medicamento, ¿sí? Así como le dije, la isoniazida, la neuropatía periférica, no solamente causa neuropatía, causa muchas reacciones adversas. Dentro de ellas, todos los antibióticos, la reacción adversa más importante son las gastrointestinales. Náuseas, vómitos, dolores, etc. Pero son menos importantes porque no van a producir la muerte. Y no son tan graves, pero la hepatotoxicidad sí te puede llevar a un problema muy serio. Entonces, isoniazida y rifamicina se tomarán juntas en ayunas, son consideradas núcleo básico del tratamiento de TB sensible. Esto es lo que le había dicho yo. Núcleo básico de TB sensible es todo un tratamiento. El esquema para una tuberculosis sensible, aprendan a leer esto. R de rifamicina, H de isoniazida, piracinamida y taputol. ¿Por qué le pongo 2? Le pongo 2 porque son 2 meses. Le doy estos 4 medicamentos. 2 meses. 50 dosis son estos. Y acá le pongo 4 R3H3. ¿Por qué? Porque es 4 meses, 3 veces por semana rifamicina y 3 veces por semana isoniazida. Esa es la fórmula del 50-12, ¿no? Y ahí está la explicación en forma de letras pequeñas. Entonces vamos a avanzar un poco a esto. Isoniazida. Isoniazida es un profármaco y que dijimos que necesita ser activado por una enzima caracterizada bacteriana para actuar inhibiendo la síntesis del ácido glicólico, que es importante en la pared bacteriana del bacillus. Ya el ácido glicólico es muy importante en esa pared. Es altamente bactericida, igual que la rifamicina, contra bacilos de multiplicación rápida, los que están fuera de la célula y también dentro de la célula, pero es más contra bacilos de multiplicación rápida, son los que están fuera de la célula, en los bronquios generalmente. La absorción gástrica enteral es mejor absorbida con el estómago vacío. Le damos ahora con el estómago lleno para impedir, como son 11 medicamentos, para impedir lesiones gástricas, pero lo mejor es darle con agua nada más. Un vaso de agua, siempre para regla general, para todo medicamento no debe ingerirse con un poquito de agua, con un vaso de agua mínimo, y si puedes tomar 2, mejor, para que se diluya mejor el medicamento y para que no se pegue en el estómago con poca agua y irrite el estómago. Si ustedes tienen un vaso de agua y echan una pastilla, poquita agua, esta pastilla se va a disolver y se va a pegar con una masa, ¿no? Se va a volver un chicle, pero no se va a diluir mucho. Pero si le echan una tableta de un vaso grande de agua, se va a disolver eso, se va a diluir y va a irritar menos el estómago y se va a absorber mejor. Entonces tenemos que tomar con bastante agua para que cumpla con el principio de disolución, todo eso, y después absorción y el resto que ustedes han estudiado. Entonces, en el caso de que el paciente tenga que tomarse con alimentos porque tiene una lesión gástrica, tienen que ser alimentos sin grasa, porque la grasa va a reducir la absorción. Entonces, yo le puedo dar por eso le dicen, en la selva le dan chapo, acá le dan con cualquier dique, con guaque, con otra cosa, ¿no? Pero que no sea grasoso. No le podemos dar con alimentos grasos porque disminuye la absorción, ¿sí? Entonces, de preferencia en ayunas, pero generalmente cuando ustedes van a la posta van a hacer que el paciente le dicen que lleve algo para que tome la pastilla. Son 11 tabletas
Imagínate, no te vas a tomar 11 vasos de agua, ¿no? Es complicado. Pero al menos tomar la cantidad de líquidos durante el día necesarios para poder eso. Bien, entonces con grasas no se puede dar, no ingerir con antiácidos. Estos antiácidos que algunos toman, dicen, como tengo gastritis, lo soluciono con antiácido, ¿verdad? O con un omeprazol. No se debe tomar antiácidos junto con estos medicamentos, con ninguno de ellos. Con ninguno de ellos. Es más, algunos medicamentos necesitan un pH ácido para activarse. Ejemplo, la piracinamida. La piracinamida, si tú le cambias el pH, no se va a activar y no va a tener un efecto bactericida. Necesita un pH ácido para que actúe. No podemos dar antiácidos. Es decir, es una mala costumbre dar antiácidos con medicamentos. No se debe dar. Sin embargo, se ve mucho en la consulta privada, etcétera, etcétera. No debemos dar esto. Debemos evitar que el paciente tenga gastritis educándolo. Debemos dar tratamiento para la gastritis cuando se merece, pero no tener un comportamiento de que para evitar tu gastritis, como vas a recibir 11, no te preocupes que te va a dar Milanta, o cualquier antiácido, Limutor, o lo que sea, ¿no? O un omeprazol. No se debe dar eso. Esa combinación no debe ser así. Tiene efecto postantibiótico, lo que decíamos. Es decir, después de yo darle el medicamento tiene concentraciones mínimas en la sangre que van a impedir que el germen pueda reproducirse. O sea, después de 3 días, hasta 6 días, el medicamento de la acina va a impedir de que el germen siga creciendo. Eso explica por qué le podemos dar 3 veces por semana. Porque tiene suficientes concentraciones que van a impedir que el paciente al día siguiente, hasta 6 días, pueda reproducirse. ¿Ya? Isoniazida y rifampicina es lo mismo. Bien. Meninges inflamadas, cuando nosotros hay medicamentos que llegan muy bien a meninges, sistema nervioso inflamatorio, pero cuando está inflamada la meninge por una meningitis, la perfusión es mejor. ¿Ya? Y le damos la dosis, como he dicho, 5 miligramos por kilo de peso, hemos dicho, y tenemos que darle vitamina B6, que es la piridosina para prevenir, ¿qué cosa? La neuropatía periférica. Rifampicina, cosa pequeña, rifampicina también es bactericida. Recuerden, rifampicina, isoniazida, piracinamida, estreptomicina, la primera línea son bactericidas. El único bacteriostático de este grupo es el etambutol. ¿Ya? Entonces, cuando yo pregunte cuál es el bacteriostático del antibacteriología de primera línea, es el etambutol. Estos son bactericidas. ¿Sí? Solamente aprendes el etambutol, el bacteriostático, el resto es bactericida. De la primera línea. A ver. Actúa sobre bacilos intracelulares y extracelulares. ¿Sí? Bacilos intracelulares y extracelulares. Igual la absorción debe ser solo en ayunas, sin alimentos, y debe evitarse el consumo de grasas. O si tomo con alimentos, puedo hacer antes, ¿no? 1 hora antes o 2 horas después, para mejor absorción. Siempre cuando ustedes vean los medicamentos, para no combinarlos, es mejor tomarlo en ayunas, 1 hora antes o 2 horas después. Incluso algunos dicen 2 horas antes, y algunos medicamentos, dependiendo del medicamento que sea, 4 horas después, para evitar que se pueda combinar y no se absorba. ¿Sí? Antiácidos, calcio, fierro. Acá, por ejemplo, todo lo que son antiácidos, calcio, quesos, yogur, etcétera, todo lo que tenga vitaminas también, que contengan calcio, también no puede hacer el hierro. O sea, las quinolonas nosotros no podemos combinarle con esos medicamentos tampoco. Parece, dicen, pero doctor, es vitamina, pero esa vitamina tiene calcio. Va a impedir que se absorba, va a formar quelato, forma sustancias que no se van a absorber. El fierro, vitaminas tienen fierro, multivitamínicos tienen fierro, entonces hay que tratar de tomarlo aislado 4 horas antes o 2 horas, 4 horas después o 2 horas antes, ¿no? Lo mismo, tiene efectos postantibióticos también. 3 días puede estar en concentraciones óptimas, suficientes como para no hacer de que el germen crezca, y al igual que el otro se concentra bien en parénquima pulmonar, ¿no? Para todo esto. Lipofílico quiere decir que llega bien al sistema nervioso central, el otro también lo era. Y puede disminuir el tratamiento prolongado, sobre todo en la gestante, la vitamina D. Entonces es necesario en algunos pacientes, sobre todo en la gestante, administrar vitamina D en forma aislada, ¿no? En algunos casos hay que tratar de formar esto. Y lo característico de esa rifampicina es de que da un color de la orina rojo anaranjado.
¿ya? A la orina, a la saliva, al sudor, a todo lo que podamos nosotros tener en la secreción. La dosis es, la isoniazida es 5, esta es 10. Vamos en ese orden, ¿ya? Bien, entonces, lo característico de la rifampicina es el color rojo anaranjado de las secreciones, sobre todo en la orina. Entonces, ustedes cuando le dan, tienen que decirle al paciente de que va a orinar anaranjado y no se asuste, porque el paciente puede ser que se asuste y pueda pensar de que está haciendo daño el medicamento, está valorando su riñón, etc., ¿no? Tienes que avisarle lo que va a suceder para que el paciente esté prevenido. Estreptomicina dijimos también, ¿recuerdan? La estreptomicina 5, 10 miligramos y después dijimos estreptomicina 15, ¿no? Después viene el etambutol 20 y la niacinamida, la que tiene más dosis, 25. En ese orden le he puesto para poder acordar. La estreptomicina es una aminoglucósica, viene en ampollas, es muy bueno, es uno de los mejores medicamentos para tuberculosis, inhibe las síntesis proteicas. Recuerda que los aminoglucósidos actuaban en el ARN, ¿no? En la unidad ribosómica 30S, lo que es ATE, ¿recuerdan? ATE aminoglucósido, ¿no? Y es bactericida en la población extracelular. Dijimos, la persona, en los bacilos que están en los bronquios, es bactericida el estreptomicina. Bien, su dosis ya hemos mencionado, y este alternativo, cuando el etambutol, lo que habíamos mencionado también, tiene algunas contraindicaciones, por ejemplo, tiene neuritis óptica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una contraindicación del etambutol, el paciente tiene neuritis óptica o hay riesgo de neuritis óptica en menores de 7 años, podemos reemplazarla por estreptomicina. ¿Sí? Su RAM más importante de la estreptomicina es ototoxicidad, también es nefrotoxicidad, pero lo más importante, los aminoglucósidos, chicos, tienen RAM muy importante que le he puesto ahí en resumen de RAM, de los RAM más importantes: ototoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular. Algunos son más ototóxicos, otros son más nefrotóxicos. La estreptomicina es más ototóxico que nefrotóxico. La micacina y la gentamicina son más nefrotóxicos que ototóxicos. Esto es más ototóxico, pero también es nefrotóxico porque es un aminoglucósido y también puede causar bloqueo neuromuscular. Hay 3 RAM muy importantes de los aminoglucósidos que lo he mandado en el resumen, que hay que tratar de aprenderlo porque es lo que debemos tener para evitar los daños en el paciente. Este es el único bacteriostático. Recuerden ustedes, yo lo resalto y no lo resalto por gusto, y a veces lo subrayo algunas cosas, y algunas cosas resaltadas tenemos cuidado. Es el único bacteriostático del grupo, ¿sí? Del grupo, la dosis ya era 5, 10, 15, 20, ¿no? Ahí está la tableta, etc. Y igual no se da con diazo porque disminuyen la absorción, etcétera, etcétera. Y abajo está la RAM, que es la neuritis óptica, ¿no? ¿Y qué consiste? Visión borrosa y ceguera para los colores rojo y verde, ¿no? Es la neuritis óptica su reacción adversa más frecuente. Cuando yo pregunte, relacione las columnas, ponga acá isoniazida, neuropatía periférica. Hemos visto que rifampicina, coloración rojo anaranjado de la orina. Ponga estreptomicina, ototoxicidad. Ponga etambutol, neuritis óptica, ¿no? Entonces voy a relacionar, ustedes pueden relacionar eso, ¿sí? Es más, en la lista del examen que le he mandado está ahí un ejemplo de qué preguntas podrían hacerse. Y esa pregunta, cuando uno lo estudia, se va a acordar, se va a fijar más para poder tenerlo siempre presente. Porque son lo más frecuente que vamos a hacer. La niacinamida, para terminar con este grupo, es bactericida y tiene algo especial. Es el antiviral calcio. Es por eso que la niacinamida, si ustedes se fijan en el esquema actual de retratamiento de un paciente con multiresistente, siempre va a estar la niacinamida, porque no hay medicamento que le va a igualar. Es un medicamento muy activo, sin embargo, es el mejor o uno de los mejores para calcio. Llega bien a calcio. ¿Ya? Llega bien a calcio. Y ese va a ser su función. Hay bacilos que están en el calcio y esta ingresa al calcio, porque necesita un pH ácido para que se active. La niacinamida necesita un pH ácido para que se active. ¿Sí? Es un buen antibiótico y en las tuberculosis multiresistentes siempre lo tienen en cuenta. Vamos a ver los esquemas y siempre van a mencionar niacinamida ahí. Actúa dentro del macrófago y actúa dentro del calcio, en un pH ácido, en focos gaseosos.
¿sí? Requiere medio ácido para activarse. Bueno, lo más importante es esto también, aparte de la pancreatitis. Mira, pancreatitis puede causar aumento de la bilirrubina, las transaminasas pueden causar isoniazida, rifampicina y piresinamida. Esto causa más hepatotoxicidad. La piresinamida y la rifampicina también son hepatotóxicos. ¿Ya? Si yo menciono de estos tres, ¿cuáles son hepatotóxicos? Son isoniazida, rifampicina y piresinamida. Dentro de ello la piresinamida es más hepatotóxica. Pero también lo característico de la piresinamida es la hiperuricemia. Sube el ácido úrico y puede causar gota. Gota es una enfermedad, una lesión causar una artritis gotosa, que es una lesión que produce tofos en el primer dedo del pie, ¿no? Produce un tofo, una lesión abultada, una tumefacción dolorosa. Eso se llama tofo, que causa una artritis por hiperuricemia. Entonces la hiperuricemia lo vamos a relacionar a la piresinamida. Hemos mencionado medicamentos de primera línea, ¿no? ¿Sí? La tuberculosis sensible. Tuberculosis sensible, entonces, medicamentos de primera línea. Los 5 que hemos visto. ¿Sí? Medicamento de segunda línea. Vamos a mencionar al resto. De segunda línea, al resto. ¿Se utilizan cuándo se utiliza la tuberculosis de segunda línea? Tuberculosis resistente. Hemos hablado, acuérdense ustedes, de una paciente que tiene tuberculosis sensible, tuberculosis de primera línea. Ahí mencionamos también que se puede dar tuberculosis nuevos, recaídas, abandonados, recuperados, BK negativo o BK positivo. La TB extrapulmonar la mencionamos, ¿no? En tuberculosis sensible, de primera línea. Excepto TBC biliar, osteoarticular y benigna, ¿no? Eso no se puede emplear con el esquema URO, con eso, ¿ya? O el tratamiento de primera línea, perdón, de los 6 meses, ¿ya? Pero vamos a ver ahora medicamentos de segunda línea, porque a la TB sensible, todo eso, a la biliar, a la meningia, a la articular le damos más tiempo. Vamos a darle 1 año de tratamiento, el doble de tratamiento, ¿ya? En la tuberculosis con HIV le damos 9 meses. La primera línea, pero 9 meses. Si es sensible, le damos 9 meses de HIV, que va a estar mencionado más adelante, y a los DIL y todo eso lo vamos a dar por 12 meses, ¿no? Bien, medicamento de segunda línea se utiliza cuando la tuberculosis es resistente. Suelen tener efectos más tóxicos, como dije, los menos tóxicos y los mejores son los de primera línea. Los de segunda línea, a pesar de que acá tenemos a los carbapenems, falosporin, linezolid, no se van a comparar con la primera línea, por eso la primera línea siempre se va a mantener activo. Lo que pasa es que como hay resistencia, tenemos que buscar otros medicamentos que sean sensibles y que sean nuevos. Estos también están poco a poco adquiriendo resistencia y gracias a Dios ahora tenemos algunos nuevos medicamentos como la bedaquilina, delamanid, el pretomanid, que son los mejores, son muy buenos. Entonces esto debe tener un efecto menos tóxico y desarrollar más RAFA. ¿RAFA qué cosa quiere decir? Reacción adversa a fármacos antituberculosis. Lo que es RAM, si es específicamente a tuberculosis, le llaman RAFA, reacción adversa a fármacos antituberculosis. Y hay que ser fraccionado para la terapia. Tenemos que ver que el tratamiento va a ser más prolongado, ya no van a ser 6 meses, ni van a ser 9 meses, ni va a ser 1 año, realmente es más. La tuberculosis MDR generalmente es 18 meses como mínimo, y la tuberculosis XDR como mínimo es de 24 meses. MDR 18 meses y XDR 24 meses, pudiendo ser más, ¿verdad? Pudiendo ser mucho más. En esto de acá vamos a ser muy específica segunda línea para un tratamiento individualizado. Si la paciente adquiere resistencia, yo tengo que individualizar al paciente. ¿Y cómo individualizo? Haciendo los cultivos. Si yo veo que es resistente a estos medicamentos, busco otros medicamentos, hago un esquema en los cuales sean medicamentos sensibles para poder matar al germen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso se llama individualizado. Todos pueden tener tuberculosis acá, pero el tratamiento de hecho va a ser individualizado. Si es resistente, si todos tienen tuberculosis sensible, todos van a tener el esquema igualito, por el mismo tiempo, todos, excepto si es meningia, HIV, etc. Pero si es resistente, de hecho todos tienen un tratamiento diferente, porque el tratamiento va a ser individualizado. ¿Y de por qué se individualiza? De acuerdo al cultivo, de acuerdo a la resistencia o a la sensibilidad.
Y dice debe contener por lo menos 3 drogas efectivas, 2 de ellas bactericidas. Vamos a ver bactericidas. Y el núcleo básico de esta TB de segunda línea, o de TB MDR o resistente, núcleo básico de esta TB resistente es fluoroquinolona y un aminoglucósido de segunda línea. ¿Ya? Ese es el núcleo básico. Ahora, ustedes me preguntan, si el paciente hace resistencia al núcleo básico de una TB sensible, o sea, hace resistencia a la isoniazida, a la rifampicina, y también vuelve a hacer resistencia a este núcleo básico de una TB resistente, que es fluoroquinolona y un aminoglucósido, ¿cómo se llama eso? XDR. Esa es la definición de XDR. La definición de MDR es resistencia al núcleo básico. Definición de MDR, resistencia al núcleo básico, es una SIDA, al núcleo básico de la TB sensible. Cuando es resistencia, es MDR. Si es resistencia a los 2 núcleos, se llama XDR. Si yo pregunto en el examen, chicos, les estoy avisando toda la fila. Si yo pregunto en el examen, ustedes tienen que dominar esto. Porque tienen que dominarlo. No necesito que lo aprendan para el examen, tienen que dominarlo. Ustedes van a comer esto, van a desayunar, van a almorzar, van a jugar con esto, van a vivir de esto, porque lo van a ver siempre con esto. ¿Sí? Es importante que ustedes se mentalicen que la tuberculosis es algo que debemos aprenderlo sí o sí. Que sean de todo. De cualquier especialidad. Si es dermatólogo, van a tener que aprenderlo, porque el dermatólogo hay tuberculosis cutánea, hay tuberculosis ósea, hay tuberculosis hepática. Si es gastroenterólogo van a ver más tuberculosis. Hay enteroperitoneal, hay intestinal, hay diferentes, y hay hepática. Entonces van a ver eso. Todas las especialidades van a ver. Si es de repente neurólogo, tiene una meningitis por tuberculosis, un granuloma o una TB meningia, ¿no? O de repente tiene un granuloma ahí en diferentes, un nefrólogo, en el riñón, en el epidídimo, un urólogo, tienen en el epidídimo que es frecuente en la tuberculosis. Si es un ginecólogo, la mujer en los ovarios. O sea, tiene que dominarle sí o sí, sean de cualquier especialidad. ¿Sí? Salvo que sean cirujano plástico, porque joder, estoy en estetista, eso. No son médicos en sí, ¿no? No necesitan nada de esto, pero depende de lo que quieran hacer. Entonces, el núcleo básico ya lo dijimos, el MDR, bueno, 18 meses, ya hemos mencionado, y XDR, generalmente necesitamos mínimo 24 meses. ¿Sí? Medicamentos de segunda línea, seguimos con eso, tratamiento de la XDR, se llama así XDR porque es un extremadamente resistente. No es multiresistente, sino es extremadamente resistente. O ultra resistente le llaman algunos, ¿no? Es cuando hay resistencia a los 2 núcleos básicos, de una TB sensible y de una TB resistente. ¿Sí? Y ahí está explicado por qué. Duración mínima, 24 meses, que es lo mínimo. Bien. Grupos farmacológicos, eso ya lo leen, pero vamos a ver. En la primera grupo, así le llamamos grupo farmacológico. Grupo farmacológico 1 son lo que hemos visto, de una TB sensible. Isoniazida, rifampicina, etanotrol. Ese es el grupo 1, lo clasifican acá. Son los medicamentos de primera línea. En la tuberculosis, cuando hablan de qué grupo es, se van a referir a este. Primer grupo, segundo, tercero, cuarto y quinto. En el primer grupo son los mejores. ¿Ya? Están los de primera línea. Los 4 especialmente, isoniazida, rifampicina, etanotrol. Y puede utilizarse también una MDR si es que son sensibles. Yo lo puedo utilizar eso en una MDR, claro. Si alguno de ellos es sensible, si de repente el paciente es una MDR y es resistente a esto, puedo utilizar los otros 2, ¿verdad? O sea, puedo utilizar alguno de ellos si es que es sensible. En el grupo 2 están los inyectables. ¿Y quiénes están en los inyectables? Generalmente están los aminoglucósidos, que son inyectables. Canamicina, micacina, estreptomicina, capreomicina, ¿no? Son medicamentos aminoglucósidos que están en el grupo 2, que son los inyectables, ¿no? La micacina dice que debe ser autorizado de uso restringido para la tuberculosis, me refiero, por este comité, un comité de retratamiento autorizado, comité especial de tratamiento autorizado. En el grupo 3 están las quinolonas. Entonces, las quinolonas, ¿cuáles son los mejores medicamentos para la tuberculosis? Las quinolonas. Cipro, Levo y Moxi. La Cipro ya la están dejando de ver también, pero lo mejor está entonces Levo y la Moxi. ¿Sí? La Moxi es mucho mejor todavía, es mucho más bactericida. Esto es la mejor quinolona para la tuberculosis.
es altamente bactericida, moxifloxacino. Y necesita también usted no lo puede recetar, necesita una autorización especial del comité, así como la amicacina, la capromicina, necesita una autorización especial para darle a un paciente con tuberculosis. La moxifloxacina no se puede dar en una posta ni en un hospital, nada más así, salvo que se reúna el comité y defina de que necesita ya no levo, sino necesita moxi. Eso lo evalúa un comité. Entonces, el mejor quinolona es moxi, levo y después la cipro. En ese orden. La cipro realmente ya se está dejando de usar. Es más, en estos esquemas actuales ya no lo mencionan a la cipro, mencionan a estos dos, ¿no? ¿Sí? Pero lo pongo ahí para ver de que realmente la cipro también tiene es antituberculostático. Son los mejores. Acá no está la norfloxacina. ¿Por qué no está la norfloxacina acá? O los otros. Porque la norfloxacina actúa localmente. No tiene acción sistémica. Se concentra en el riñón, ¿no? Por eso se da en infecciones urinarias que son sensibles, que no son complicadas. En una infección urinaria complicada no puedo dar norfloxacina, tengo que darle cipro. Tiene acción más sistémica. Entonces, estos son los mejores antibióticos, son los mejores quinolonas. ¿Sí? Bien, son bactericidas y deben incluir una quinolona en cada esquema. Dijimos que una MDR tiene que tener una quinolona como mínimo y una aminoglucosa. Como mínimo, son los núcleos básicos, es la base. Sobre eso ya yo agrego otros medicamentos sensibles, de acuerdo al patrón de sensibilidad, de acuerdo al cultivo. Pero son lo mínimo que debe tener una tuberculosis. Entonces yo puedo poner un caso clínico, paciente, que tiene diagnóstico de MDR, ¿cuál es el esquema que le debo dar? Y lo pongo ahí, como mínimo debe tener una quinolona con una aminoglucosa. El resto después tú lo puedes agregar de acuerdo a la sensibilidad. Pero es el núcleo básico de una TB resistente, es una quinolona más una aminoglucosa. En el grupo 4 están bacteriostáticos orales, ¿no? No son muy buenos, son bacteriostáticos, no se recomienda en una MDR porque le dan algunas veces porque no hay, pero tenemos que darle combinado con un bactericida. No, bacteriostáticos no van a matar al germen, van a impedir que se replique y el organismo va a tratar de hacer su trabajo. Y en el grupo último están antibióticos que no tienen mucha evidencia, es decir, miren, ahí están la amoxicilina cicloblánico, los mejores medicamentos aparentemente que los otros, ¿no? Están el Nesolin, está el imipenem, cilastatina, que es una bomba, meropenem, que es otra bomba, y SRC, etc. ¿no? Miren, estos medicamentos no son los mejores que estos en tuberculosis. Los mejores en tuberculosis son estos, de primera línea. Ahora ha salido otro ya que ha cambiado las cosas, que es el bedaquilina, que va a cambiar esto de acá. Va a cambiar esto de acá. Bactericida, bacteriostático, para que lo recuerden, de segunda línea. De primera línea dijimos que el bacteriostático, el único bacteriostático era el etambutol. De segunda línea, no se confundan, de primera línea, segunda línea. De segunda línea, estos son los bactericidas y estos son los bacteriostáticos. Los aminoglucosos son bactericidas. Las quinolonas dijimos que son bactericidas. Amoxicilina es un beta-lactámico. Todos los beta-lactámicos son bactericidas. ¿Sí? Bactericidas. Los bacteriostáticos podemos mencionar al clima AT, pero menos los aminoglucósidos. Y estos son medicamentos antiguos que este es un macrólido, es un clima macrólido, es un bacteriostático. ¿Sí? Acuérdense de esa formulita que le dije de AT clima, bacteriostático. Si uno de ellos lo es. Generalmente pregunto, no voy a preguntar por estos medicamentos, no los usamos generalmente, quizás en algunos sitios son muy tóxicos y son menos efectivos, ¿no? Además son bacteriostáticos, ¿no? Pero está dentro de la clasificación del programa. Las quinolonas son muy buenas, ya hemos dicho, ¿no? Leofloxacina y son bactericidas, pero el mejor, dijimos que es moxifloxacino, es el mejor, es altamente bactericida. ¿Ya? Los RAM de las quinolonas es prolongar el QT y causar tendinitis. Es importante esta QT, ¿por qué? Porque hay otros fármacos que causan QT también, prolongan QT y pueden causar arritmias ventriculares malignas y paro respiratorio. Por eso es importante tener en cuenta de que esto no debemos olvidar. Las contraindicaciones ya hemos visto, alguna vez las hemos repasado, y pueden causar tendinitis. Pueden causar rupturas, sobre todo las rupturas de tendón de Aquiles se relacionan a tratamientos prolongados con quinolonas. ¿Sí? Rupturas del tendón de Aquiles.
Bien, acá tenemos otro, en pequeño resumen, carbapenén. De los carbapenenes tenemos imipenén y meropenén que se usan en tuberculosis. De lo que se usan en tuberculosis, de los carbapenenes, imipenén y meropenén. Son bactericidas porque son beta-lactámicos, actúan en la pared celular. ¿Sí? Estos son uno de los medicamentos. Recuerden, los beta-lactámicos son muy tóxicos o no, son poco tóxicos. ¿Por qué son poco tóxicos los beta-lactámicos? Ya han hecho el examen, la clase central. Porque nosotros no tenemos pared celular, ¿verdad? Tenemos membrana. Entonces, estos actúan en pared celular. Por eso no son muy tóxicos con nosotros. ¿Ya? No tenemos pared celular. Entonces, son poco tóxicos. Sin embargo, podría haber en la penicilina, que son reacciones anafilácticas, que son las más frecuentes que vamos a repasar terminando esto. De amplio espectro, no cubre gran positivo, gran negativo, aerobios, anaerobios, son muy buenos. Por eso, cuando hay un paciente séptico grave, en cualquier unidad de INUCI lo utilizan, le dan meropenén. Y si está muy grave, le dan el Susana que cubre gran positivo, resistentes que ellos no pueden cubrir. Estos cubren estafilococos sensibles, pero un estafilococo resistente no te cubre. Es por eso que necesitamos agregarle vancomicina. ¿Sí? La única asociación que se usa es imipenén o meropenén asociado a vancomicina, porque estos no cubren estafilococos resistentes. ¿Sí? Bueno, el imipenén, chicos, ustedes han visto ya beta-lactámico. ¿Por qué asociamos a las estatinas? Hoy día dijimos que van a dar examen. Tengo las preguntas de examen ahí, en seminario van a dar examen. Una de las preguntas es, ¿por qué el imipenén le asocio a la cilastatina? ¿Por qué? Ustedes han hecho esta clase y lo han leído. Están dominando esta clase. ¿No lo han estudiado en la clase? Y José, Luis. Mira, José. ¿Qué estás enseñando? Tienes que estar atento. Tienes que estar atento. Yo ayer me quedaba tan tarde. Duerme mucho, hombre. Sí, siempre duerme. Yo no siempre duerme en la clase. Algo está pasando conmigo. Vamos a es un caso clínico que hay que ver. Bien, ¿por qué le asocio Luis, José? ¿Junior? José. ¿Por qué le asocio imipenén a cilastatina? Porque es inhibidor de la hidroxi. Ya, es un inhibidor de la hidroxiasa. Bien. Ya, la cilastatina ya, pero ¿qué? ¿Por qué lo asocio? Para evitar qué? Que el imipenén pueda es afectado por la fiebre. No. A ver, ¿qué me dicen? Lo subo juntos, ¿sabes? Cuando tus pelos se paran es porque sabes algo. Allá. ¿No se acuerdan? Mira, acuérdense eso, chicos. Yo le asocio cilastatina al imipenén porque existe una enzima, la hidropeptidasa 1, hidropeptidasa 1, que va a causar metabolitos tóxicos y son nefrotóxicos. Es decir, si yo le doy el imipenén solito, esto va a ser afectado por una dihidropeptidasa, es una enzima que va a afectar el imipenén y va a producir metabolitos tóxicos, nefrotóxicos, y puede causar daño renal. Para impedir eso, que esta enzima de hidropeptidasa 1 me afecte al imipenén y me cause metabolitos tóxicos, haciendo daño renal, lo asocio a cilastatina. Esa cilastatina es un inhibidor de esta enzima de hidropeptidasa y evita el daño renal. Es por eso, ¿sí? Eso hay que saber, hay que aprenderlo, ¿sí? No, en otras usamos asociaciones para evitar una enzima que inhiba la acción antibacteriana. La cilastatina no tiene acción antibacteriana. Solamente va a actuar sobre la enzima de hidropeptidasa 1 para impedir que el imipenén genere metabolitos tóxicos, nefrotóxicos y cause daño renal. Entonces evita el daño renal, ¿sí? Evita la nefrotoxicidad. Sin embargo, el meropenén, ertapenén, doripenén, el resto de los carbapenén no son afectados por esta enzima. Y es por eso que no le asociamos a cilastatina. Es otra explicación, ¿sí? ¿Por qué le asociamos al imipenén y no le asociamos al resto? Si también son carbapenén. Porque el resto de carbapenén no son afectados por esta enzima. El único que es afectado por la enzima
es el imipenem. Es afectado y produce metabolitos tóxicos que causan daño renal y causan nefrotoxicidad. ¿Sí, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Está claro? Muy bien. La piedracita, no voy a hablar sobre eso. Estos son los nuevos medicamentos. Apréndanse, por favor. Bedaquilina es un nombre comercial, no me interesa el nombre comercial. El primero siempre se pone el primer nombre comercial para identificarlo, porque es el laboratorio Janssen que investigó y desarrolló este medicamento, pero es el bedaquilina, ya lo tenemos en el Perú desde el año pasado a inicios, ¿no? En algunos sitios, en agosto salió esto, pero el año pasado a inicios lo tienen. 17 creo que se presentó en Carlos. Claro, estaban desarrollando, antes de eso, el 17, 18, para 18 hicieron simposios, coordinaciones y se introdujo. Hay mucha presión también del laboratorio. El laboratorio presenta sus estudios, llama a unos expertos y dice, mira, allá en África este medicamento está en fase 3, no está en fase 4, fase 3, antes de terminar el estudio había buenos efectos, buenos resultados. O sea, los fases son los siguientes: se desarrolla un medicamento. Para desarrollar un medicamento nuevo se hacen estudios en animales o en laboratorio, ¿verdad? Son sintéticos en laboratorio. Entonces, se estudia en animales, se ve su toxicidad y su eficacia. Si vemos que es eficaz y no es tóxico, paso a estudiar en animales, pido permiso y al laboratorio le da permiso para estudiar en humanos. Y busco universitarios o personas voluntarias, bueno, le pagan en Estados Unidos, y algunos viven de eso nada más, pero que sean sanos y jóvenes, y son monitorizados, son supervisados, como si yo fuera a formar parte del laboratorio. El laboratorio le paga 5.000 por cada paciente para hacer seguimiento a un grupo de 5 personas, y yo les educo y todo eso, y tengo que ver que no consuman otros medicamentos para que no haya ¿cómo se llama? Interacciones, etcétera, y veo que no tomen, no fumen, o sea, son controlados. Y el laboratorio presenta su trabajo, pero es un paciente que ha sido controlado. Pero cuando tú das a alguien, no lo controlas. El paciente hace lo que quiere, entonces ahí pueden haber más interacciones medicamentosas. Entonces, cuando se vende a millones de personas, hay más problemas. Por eso, cuando el laboratorio saca su. Máximo, ¿cuándo estudian? 5.000, 6.000. Rara vez se ve que un laboratorio haya estudiado estos medicamentos en 100.000 personas. En 10.000, perdón. 10.000 es muy raro. ¿Ya? Pero este medicamento ya lo teníamos, sino que causaba prolongación del QT. Y el laboratorio recuperó esto, y en África comenzó a hacer un estudio en los MDR y tenía muy buenos resultados. Rápidamente los pacientes que tenían 18 meses, a los 2 meses, entre 2 y 4 meses, comenzaban a negativizar. O sea, acá le dábamos 18 meses y allá en 4 meses ya negativizaba. Menos, entre 2 y 4 meses negativizaba. Entonces, hay buenas esperanzas sobre estos medicamentos. Entonces, es así que ha habido mucha presión y la OMS ha apoyado eso, porque también se maneja con intereses, y es por eso que Perú ha adquirido esto. Perú lo compra, no es que la OMS la regale. El Perú gasta millones de dinero en comprar medicamentos y la OMS presiona a veces a los estados en comprar los medicamentos. Entonces, detrás de eso también está la industria farmacéutica, que es la más grande, ¿no? Es la más grande y que quiere poner su medicamento en el mercado, en un protocolo. Como ya está en el protocolo, todas las personas que tienen XDR tienen posibilidad, o MDR tienen posibilidad de adquirir este medicamento. Y el laboratorio se va a beneficiar con eso. Bueno, lejos de esa parte política, vamos a pasar a esto. Pero es importante que lo sepan de cómo se maneja esto. Es activo contra la población intracelular, pero mejor en el caso. El mejor en el caso hasta ahorita es la piracina. Miren, es intracelular y es la mejor en el caso. Esta es muy bien intracelular, llega al macrófago, por eso puede esterilizar antes, ¿no? O sea, no solamente la población extracelular es la que desaparece en el 90% en las primeras 2 semanas, pero el problema es llegar a la población intracelular, y este es uno de los mejores, ¿no? Este es uno de los mejores, ¿ya? Y bueno, el diafragmático disminuye con rifampicina. No podemos darle junto con la rifampicina porque se va a metabolizar en el mismo sistema citocromo P450. Dijimos que si esto se metaboliza en el 3 a 4 y esto se metaboliza en el 3 a 4 y esto es un inductor, ¿qué va a pasar con el inductor? ¿Recuerda? Si ella es rifampicina, es un inductor del 3 a 4 y él es bedaquilina, se metaboliza, ambos se metabolizan en el 3 a 4, pero
debería, como es inductor, va a inducir el metabolismo de este medicamento y lo va a desaparecer más rápido. Induce, acelera el metabolismo de él. Y si acelera su metabolismo, lo voy a eliminar más rápido. Y su concentración va a disminuir. Entonces no se debe combinar, porque disminuye la eficacia de esto. Entonces, este medicamento va a disminuir la eficacia si lo agrego con rifampicina. Es por eso que se debe conocer algunas de estas cosas más usadas. Prolonga el QT, al igual que el Delamanid, que el moxifloxacino y la clorphacinina. Estos son los que prolongan el QT, que le habíamos listado. Hay muchos medicamentos que prolongan QT. Estos son los antituberculostáticos que prolongan QT. El Delamanid es otro de los medicamentos nuevos. Entonces hay que aprenderse ese nombre, Delamanid, y ver aquí, apréndase por favor, porque voy a preguntar sobre eso. Delamanid, Beclina, y apréndase el efecto, la rama más importante, que es la prolongación del QT. Es en el electroencefalograma, electrocardiograma. ¿Ya? Muy bien. Doctor, tengo conocimiento que esos medicamentos solamente están en toda Latinoamérica, solamente se ha permitido su uso en el Perú nada más, y en Estados Unidos se ha prohibido por la FDA. Es que por eso, estos medicamentos causan prolongación de QT, por eso que se dejaron, estos medicamentos antiguos, no son nuevos, se dejaron de usar, ¿ya? Se dejaron de usar porque producían prolongación de QT, pero cuando se han hecho estudios de marketing, o sea, las poblaciones son diferentes. Estados Unidos tiene un esquema diferente. Ellos la presidenía no le dan a la gestante, el traductor no le da a la gestante. Si ustedes leen en el Goodman, está contraindicado en la gestante. En el Perú damos a la gestante. El esquema de la gestante es la misma que otro paciente. Si ella recibe sinacida, rampicina, presidenía y traductor, la gestante recibe el mismo esquema. Porque han visto de que no hay mayores problemas. O sea, pero allá lo han prohibido. Ese esquema de la FDA, para ver los efectos tóxicos del medicamento, tiene que revisarse. El europeo es diferente y eso no se ha revisado desde años, ¿no? Las quinolonas también están contraindicadas, sin embargo en el Perú a los niños, claro, mayores de 7 años lo emplean, el niño que está en el niño emplea. En algunos lugares en Estados Unidos está prohibido. Se dice que no es eficaz. Ahora, va a depender de muchos factores, pero la realidad es que cuando se han hecho estudios en África, han visto que muchos medicamentos de los que he mencionado, moxifloxacina, lisonib, causan más QT, más prolongación de QT que estos medicamentos. Entonces, ante eso, han visto que estos medicamentos es una necesidad pública de poder emplear. Si empleamos las quinolonas, si empleamos el Linezolid, sin mayores problemas, entre comillas, porque no hacemos monitoreo, ¿por qué no podemos emplear estos medicamentos que son mejores para la tuberculosis? Es así que la presión, por eso le digo, ha habido mucha presión de la OMS para que el Perú pueda adquirir. Hay mucha presión en poder. La OMS viene acá, habla con los expertos o con los de arriba, o con el ministro, o con las personas que puedan decidir, y lo pone en medicamento. Y claro, han invitado a muchas personas. Algunos no estaban de acuerdo, otros no, pero al final está dentro del programa. Yo no puedo decir... Profesor, yo estuve en una conferencia cuando lo presentaron el medicamento, cuando aceptaron el Perú para utilizar, y se enfocó más en la parte económica de todo esto, porque este medicamento no se ha hecho la prueba en sí con estudios de investigación en una mayor población, solamente hay un estudio, pero en un número reducido. Entonces, al Perú se le está poniendo a prueba porque para abarcar mayor cantidad de poblaciones y ver sus efectos adversos secundarios al medicamento, y recién a partir de ahí se va a poder introducir los medicamentos a otras partes, porque lo que quieren es introducir medicamentos de otras partes de Latinoamérica y de Europa. Este medicamento es como conejillo de India, de hecho, para que usen el medicamento. Bueno, es que eso de conejillo de India es una frase que nos hace mucho daño. ¿Sabes por qué te digo? Porque si tú preguntas a la gente, si la gente te escucha a ti, por eso no se hacen estudios en el Perú. Los estudios son más realizados en Estados Unidos y en Europa. Ahí es donde se hacen los trabajos. La mayoría de los medicamentos no se estudian en el Perú. El Perú se estudia muy poco. ¿Por qué? Porque la mayoría cree que nos emplean a nosotros como cholitos para hacer trabajo de investigación, y es lo más errado. El Perú no investiga mucho. ¿Ah? Ahora, pero otra cosa. Esto de acá, como yo decía, está en fase 3. No se ha terminado todavía el estudio. O sea, está en fase 3 y se está estudiando. Recién, ahora, en la 4 es cuando ya se vende al mercado, ¿no? Cuando ya se vende. Pero esto de acá no se terminó, y antes de terminar la fase 3, ya la OMS presionó. De hecho, hay muchos intereses económicos. Muchos intereses económicos para que el laboratorios con la OMS y todos los intereses económicos, si compran a las autoridades, ese medicamento va a ser puesto
en Perú, si en Perú hay personas, el ministro, el jefe de Estado y las autoridades del MINSA aceptan, el medicamento viene. Ahora, de lo que yo he leído de los trabajos es de que esto de acá en África da muy buenos resultados. Y el otro problema es cuando se ha comparado los efectos adversos de este medicamento, comparado con los efectos adversos del resto, esto es igual o menos aún. Es decir, la prolongación de QT, que es el mayor problema, que causa arritmias cardíacas, que puede producir la muerte, este medicamento, ¿ya? Es menos, se ha visto que es menos que causado por medicamentos de uso mucho más frecuente. ¿Entienden? Entonces, bajo ese pretexto es donde esto de acá se emplea. Porque no lo querían emplear. En Estados Unidos no lo emplean esto por esto de acá. En Estados Unidos no lo emplean. La FDA es muy estricta. La FDA dice no, y tiene que estar muy seguro para que un medicamento. Por eso en Estados Unidos un medicamento no se aprueba así fácilmente. En cambio en el Perú puede haber también manejos, como dice él, que la DGMI se torce el brazo, que el ministerio por ahí. Hay muchos intereses. Nadie sabe la verdad, pero los estudios sí de lo que demuestran de que eso es una promesa para la tuberculosis. O sea, de reducir la eliminación de BK, o sea, negativiza en menos tiempo. O sea, si negativiza en menos tiempo, como el Perú es una bomba, ¿por qué se emplea en el Perú y no en Estados Unidos ni en Chile? Porque en Chile la tuberculosis no es un problema de política pública. En Estados Unidos es un problema, pero no es tanto como el Perú, ¿verdad? En el Perú es el primero o el segundo país más importante de Sudamérica, ¿no? Después de aquí, el Perú es el más importante. Entonces, por eso que la OMS presiona al Perú a que compre este medicamento. ¿Ya? O sea, hay tantas cosas que no tenemos claro, pero lo que sí tenemos que aprender es de que esto es uno de los medicamentos más eficaces que tenemos actualmente. Una cosa es eficaz y otra cosa es toxicidad, ¿verdad? ¿Es tóxico? Sí es tóxico. ¿Es eficaz? Sí es eficaz. Solo el tiempo, como dice él, el tiempo nos dirá si es que hay más efectos adversos que en otros países. De repente en África no hay mucho, pero en el Perú puede haberlo. La raza es diferente. El polimorfismo genético es lo que nos diferencia y lo que nos hace factible o susceptible de determinados daños por fármaco, ¿verdad? También interviene nuestra raza, nuestro polimorfismo genético influye mucho en eso, en el daño. Es como el clonafenicol. El clonafenicol es un medicamento que en otros países no lo emplean. Nosotros no hemos tenido muchos problemas con eso. Ahora no lo empleamos porque hay medicamentos nuevos, menos tóxicos, pero no hemos tenido mayores problemas con eso. Pero sin embargo en otros países está prohibido, ¿no? Es como el metamisol, está prohibido en otro país. Sin embargo nosotros lo seguimos empleando. En Cayetano no emplean metamisol, por ejemplo. Son más americanizados. No emplean metamisol. En Cayetano no emplean metamisol. Pero en otros sitios empleamos metamisol acá. Cuando viene un paciente con fiebre, metamisol. Combina metamisol con escopolamina, con diclofenaco. Claro, metamisol le combina con pertenamina, con escopolamina, para poder por dolores abdominales, ¿no? ¿Tú querías preguntar? No, quería agregar ahí, que ya lo dije, ¿no? O sea, también la OMS presiona porque dentro de sus objetivos a nivel mundial está la reducción de la tuberculosis, claro. Entonces Perú es un alta prevalencia. Es por eso que eligen Perú. ¿Por qué no eligen Argentina o Chile? Porque Perú es un problema, es una bomba, es un fuego, es una bomba de tiempo, ¿no? Es un incendio ahí. Perú está acá, viendo en Sudamérica el que arde es Perú. En Centroamérica ahí arden a Haití y después en otros países África. Entonces Perú está comparado con África. Entonces no va a escoger a Chile, donde Chile no le hace caso. Chile no emplearía esto porque no es un problema y además como es tóxico, dice no, que hagan en Perú primero. ¿No? Que hagan en Perú. Ahora, si somos oncología de India no, pero va a solucionar un problema de salud pública, a mi criterio, dentro de los problemas. Entonces, eso de la oncología hay que tener mucho cuidado porque eso hace que nosotros no investiguemos. Si alguien viene y quiere investigar una droga, tú no te vas a someter, es difícil que un peruano se someta. Es difícil. Pero en otros países se hacen cantidad de estudios y gracias a eso nosotros podemos emplear algunos medicamentos, ¿verdad? Hay que tener cuidado o no. Entonces, bien, eso es lo más importante es lo que he mencionado. Y el otro es el pregabalin, que no lo tenemos, pero que también se usa en esto. Se ha usado en África, se está usando en África junto con la daquilina y el delamanil. Linezolid es un medicamento muy bueno. Es medicamento para nuestro estafilococo aureus resistente a meticilina y también enterococo resistente, ¿no? Linezolid. También tiene acción antiprostático, inhibe la síntesis proteica bacteriana. Fijarse en el sitio P de la unidad 23 de la unidad regional 50S, Linezolid, en el clima. Ahí actúa.
Bactericida también incluso contra cepas MDR y XDR. Esto, dependiendo de la sensibilidad. Si yo lo hago un estudio a un paciente y sale sensible, lo empleo. ¿Ya? Pero no se usa nunca como esquema de primera línea. La primera línea son los que hemos usado 5. Son los mejores. No podemos emplear esto. Eso se emplea en pacientes resistentes. Y una de las ramas más importantes es la prolongación de QT, que no está ahí, y mielosupresión. Mielosupresión también produce neuropatía óptica y periférica. Recuerden, uno de los medicamentos que más producía neuropatía periférica era el linesolid. ¿Qué medicamentos producen neuropatía periférica? Linesolid, isoniazida, cicloserina. Son los que producen más neuropatía periférica. Y también producen mielosupresión con terapia prolongada. O sea, yo le doy mucho tiempo, terapia prolongada, de más de 2 semanas. De hecho, va a haber un daño renal, ¿no? Daño en la medular. Bien, y esos son los esquemas, más o menos para que tengan una idea. No pregunto eso, pero acá he puesto más o menos así. Usted lo va a manejar, esto lo dejo para que estén ahí y lo manejen cuando vayan a hacer dosis 5, 10, acá va 15, que es el estreptomicina. Yo etamotol y esto 20. ¿Ya? Más o menos la dosis parecida en primera fase, en segunda fase, y esto es para personas mayores de 15 años o 15 o más, y esto es para menores de 15 años. Véanse que en la otra decía 5, y en los menores de 5 años, de 15 años es la dosis en sí es 10. En la otra es 5, es menos 12. Y el resto es parecido, excepto la clorcinamida, que también aumenta la dosis. ¿Sí? O sea, hay unas variaciones pequeñas de acuerdo a la edad, ¿no? Y esto es la tuberosis miliar. Algunas cosas sí lo voy a decir que se aprendan, por ejemplo, como esto. En los casos de tuberosis miliar, dijimos cuando es miliar, neurológica o meningia, o osteoarticular, ¿no? Osteoarticular, la duración de tratamiento es 2 meses la primera y 10 meses la segunda. En total, 12 meses. Entonces, este es cuando es sensible. Cuando una tuberculosis es sensible, el tratamiento es 6 meses, ¿verdad? 2 la primera fase y 4 la segunda fase, cuando es sensible, ¿verdad? Salvo que sea osteoarticular, meningia o miliar. Ahí damos 12 meses. ¿Sí? No se confunden. Entonces, yo puedo poner un caso clínico y diagnostico tuberculosis osteoarticular. Tratamiento, pongo ahí 12 meses, 6 meses, 8 meses, 12, 6, es 12 meses. ¿Sí? Un año. Es el doble. ¿Ya? Esta es la fase. Ahora, en caso de meningitis, todo lo que sean serosas, meningitis, vamos acá, meningitis, la pleura, pleuritis, ¿no? O por ejemplo, pericarditis, peritonitis, cuando es compromiso de serosas, ¿no? Y tuberculosis miliar, hay que dar además corticoides. Entonces, yo puedo poner ahí en qué casos empleo corticoides en una tuberculosis. Cuando hay compromiso de serosas, o sea, cuando hay una meningitis, un derrame pleural o una pericarditis o una peritonitis o un paciente con una tuberculosis miliar. En estos casos yo empleo corticoides, ¿sí? Corticoides. Entonces, el empleo de corticoides es cuando hay compromiso de serosas. Meningia, pericardio, pleura, peritoneo o miliar, ¿ya? ¿Sí? ¿En qué caso empleo corticoides? ¿Y cuando un paciente tiene tuberculosis sensible, pero es HIV, cuándo es el tiempo de tratamiento? 9, 2 meses en la primera fase y 7 meses la segunda. Cuando un paciente tiene tuberculosis sensible, normalmente 6 meses. Pero si es meningia, ósea o neurológica, 12 meses. Si es HIV sensible, 9 meses. ¿Sí? 9 meses. Ahora, si es resistente, todos reciben 18 meses a más. Y si es XDR, todos reciben 24 meses a más. Todo, ahí ya no hay diferencia. Pero es sensible con el cultivo. ¿Cómo ha determinado la resistencia? Con cultivo. Todos lo hacemos cultivo. Si alguien tiene tuberculosis, le tomo un BK y le pido cultivo. Le doy tratamiento rápido y cuando me ven el cultivo, veo si es sensible o no. Si es sensible, continúo el mismo esquema y si es resistente, replanteo el tratamiento. Pero tengo que empezar el tratamiento de una vez. No espero, porque el cultivo demora 2 meses. O sea, un mes para que salga esto, creo, y otro mes para que le haga. Doctor, los pacientes que tienen HIV están normales para el
y la hago, no hay problema. Si está en tratamiento, no hay problema, pero si no está en tratamiento, primero le dices tuberculosis y después empiezas. ¿Ya? Para que no haya efectos. Primero le das para tuberculosis, pero si está en tratamiento, lo agregas. Pero si, por ejemplo, un paciente que es diagnosticado de tuberculosis y también le hacen el examen de HIV y sale positivo, o sea, no está tomando para HIV porque no sabía, pero tiene tuberculosis, primero lo doy para tuberculosis y después lo doy para la HIV. ¿Sí? No lo puedo dar como. Ahora, de primera línea, dosis fija combinada, el DFC. Esta es la nueva, lo que van a ver ustedes ya. Las dosis fijas combinadas favorece la adherencia, ¿por qué? Porque son menos medicamentos, no son 11 ya. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, vamos a ver, depende del kilo. Indicado en la tuberculosis sensible. Ojo, pregunta de examen. La dosis fija combinada es indicado en una tuberculosis sensible. Si yo le pongo un caso de una tuberculosis resistente, no puedo darle dosis fijas combinadas. ¿Por qué? Porque vienen juntas ahí. Es decir, si yo le doy esta pastilla a él que tiene tuberculosis resistente, él es resistente a esos dos medicamentos. Por ejemplo, a la isoniazida de riboflavina, que es MDR. Para hacer MDR tiene que ser resistente a la isoniazida de riboflavina. Entonces tengo que darle por separado. No tengo que darle isoniazida de riboflavina, tendría que darle tabletol y isoniazida, puedo darle. ¿Sí? ¿Sí? Pero, entonces, estas dosis fijas combinadas no puedo darle en un paciente resistente, ni XDR ni MDR. ¿Ya? Esa es la limitación de esto de acá. Porque de hecho es resistente a uno de ellos. Si es resistente a uno de ellos y yo le doy a ella, no te va a hacer efecto, por lo menos 2 están por gusto ahí. Y esas dos, el resto que te estoy dando son menos efectivas, porque las mejores son la isoniazida y la rifampicina. Si eres resistente a eso, te estoy dando nada. Es como si no te diera ningún tratamiento. Te voy a generar más resistencia. ¿Y la periodicina también trae eso? No, la periodicina es una vitamina para prevenir. Claro, aparte. Acá, esto, no. La periodicina no está en la dosis fija combinada, no está en la pastilla, esa parte. Es una vitamina aparte que sea. ¿Ya? Entonces, solamente está indicado a una tuberculosis sensible. ¿Sí? Bien. No utilizar en pacientes que tengan TB resistente, que tengan enfermedad hepática previa. ¿Por qué? Porque dijimos, isoniazida, rifampicina y la citamida son hepatotóxicos. Si yo tengo un paciente con problemas hepáticos, tengo que pensar muy bien eso, porque estoy tratando de crear más el problema de hepatotoxicidad. Insuficiencia renal crónica avanzada, ¿cómo se llama? Alergia conocida a un medicamento. ¿Por qué insuficiencia renal crónica avanzada? Porque son dosis fijas. En cambio, en la otra puedo yo reducirla, puedo combinar, puedo, por la depuración, puedo decirle, te voy a dar tantos gramos, ¿no? Puedo calcular. En cambio, la otra son dosis fijas, es más difícil poder calcular la dosis. Y que tenga una alergia a cualquiera de los 4, una rama, ¿no? Y en niños menores de 30 kilos también está contraindicado. Debe ser tratamiento por separado, ¿sí? Estas son las contraindicaciones que se deben aprender de cuándo no se debe usar la dosis fija combinada por lo que más es. Esto de acá es lo que es la dosis fija combinada. Miren cómo es. Si el paciente, la pastilla tiene este esquema, no le voy a aprender que se prenden esto, no lo voy a explicar, no le voy a decir, pero es para que tenga una idea de que la rifampicina, ¿de cuánto venía? 300. ¿Cuánto viene acá? De 150 viene en una pastilla, no viene de 300. ¿La rifampicina de cuánto venía? De 100. ¿Cuánto viene acá? 75. Es para eso, para que tengan una idea de qué no es eso. Piracinamida, ¿de cuánto venía? De 500. ¿Cuánto tiene acá? 400. La pastilla no tiene 500, tiene 400. Acá, en esta dosis combinada. El cambutol viene de 400 realmente. ¿Acá cuánto tiene? 200. O sea, se tiene menos dosis porque hace sinergismo. Pero lo importante es que esto es, si el paciente es más fácil de calcular. Si el paciente tiene pasado 30 kilos hasta 37 kilos, debe tomar 2 tabletas. Si el paciente tiene hasta de 38 a 54, 3 tabletas, y tiene de 55 a 70, 4 tabletas. Si tiene más de 70 kilos, toma, así tenga 100, 200, toma 5 tabletas más. ¿Ya? Entonces es más o menos como uno puede aprenderse de acuerdo al kilo. Le doy 5 tabletas, si hay más 70, de esta, 5 tabletas de esta. ¿Sí? Por el kilo. Y le daré 2 tabletas como mínimo, si es de 30 para acá. Si es menos de 30, no califica para esto, ¿verdad? Dijimos, está contraindicado cuando el paciente tenía menos de 30 kilos.
Si tiene menos de 30 kilos, no le vamos a dar esto. Cuando es más de 30 kilos, califica. Y máximo hasta 70 kilos. Segunda fase, 4 meses igualito, 2 meses acá y acá es 4 meses, también sea 3 veces por semana lo mismo. Y se combina la isonacida con la rifamicina, pero miren ustedes, cambia la presentación. ¿Qué pasa? ¿Por qué han estado en clase? ¿Por qué estaban? Bueno, ustedes solo se perjudican porque hemos hecho 50% de las preguntas, ¿no? Finales. Rifamicina y isonacida. Miren ustedes, isonacida, acá viene 75 y cambia acá. Son dosis fijas combinadas acá. En la segunda fase hay una tableta que tiene los dos a esta dosis. Y también damos por kilo de peso. ¿Sí? Después de 30 kilos y así damos la dosis. Entonces, ahora ustedes van a aprender esto, porque van a manejar los medicamentos con este esquema. No les pido que lo aprendan ahora porque no voy a tomar el examen sobre esto, ¿sí? Pero es para que lo vayan conociendo, ¿sí? Voy a preguntar de lo que hemos mencionado y lo voy a repetir mucho. Porque estas son cosas así que te vas a memorizar ahorita, para emplear ahorita. Pero si no lo vamos a emplear ahorita, si ustedes son serumistas, yo tengo que decirles que se memoricen esto porque tienen que aplicar a esta cosa. Pero esto de acá se van a olvidar en la dosis. Entonces es para que entiendan de cómo se maneja y de que cuando necesitan lo aprendan para aplicarlo. ¿Sí? O cuando vayan al hospital y tengan un paciente con tuberculosis. El paciente con HIV hay unas pequeñas variaciones igual, ¿no? La tuberculosis miliar, etc. Son pequeños detalles, pero el tiempo, fíjense, es lo mismo, ¿ya? El tiempo es lo mismo. Solamente varía en la segunda fase, tanto para el HIV como para el TBM, acá varía. No es 150, sino es 75. O sea, lo mismo que la primera fase. Eso es detalle nada más, la diferencia entre HIV y el otro es en esa dosis de la segunda fase. ¿Sí? Eso no voy a contar, pero es para que más o menos sepan. Y este es el nuevo grupo. ¿Recuerdan que mencionamos grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6? Este es el grupo de una TB resistente, ¿no? Entonces hay grupo A, B, C, D, y ahí están los nuevos, betaquilina y delamanina. Recuerden, en el grupo A, cuando es TB sensible, hay grupo 1, 2, 3, así, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Esa es la creación antigua, pero esta es la creación de una TB resistente, la moderna. Es A, B, C y D. Ya no tenemos a la isonacida, tenemos el grupo A, tenemos a las quinolonas como las mejores. Las mejores en una TB sensible es isonacida y rifamicina. Los mejores en una TB resistente son las fluoroquinolonas y los aminoglucosos. Entonces, en el grupo A le pongo en la cabeza a la fluoroquinolona. Fíjense ustedes, no está la ciprofloxacina. ¿No está? No han sacado, porque hay mucha resistencia a la ciprofloxacina. Entonces solamente está la levo y la moxi. La moxi es la mejor, más altamente bactericida. En el segundo lugar están los inyectables, quinolonas y aminoglucosos. ¿Sí? Son los mejores para una TB resistente. Bien, y en el otro ya viene el C, ya los otros medicamentos que son bacterostáticos y algunos bactericidas, ponen esto. Y en el grupo D está ya, mira, hay de 1 de 2, está betaquilina y delamanina. Están los nuevos. ¿Por qué le ponen acá? Porque no tenemos la certeza de que nosotros vamos a responder bien, ¿no es cierto? ¿No? Ahí recuerdan que también estaba el inesolid y la otra que no tenían la eficacia no demostrada. Como esto recién es un medicamento nuevo, relativamente nuevo, ¿no es cierto? Lo ponen acá al último, de eficacia todavía no mostrada, porque no sabemos cuál va a ser nuestra, como dices tú, no sé cuál va a ser nuestra conducta con esto. Los pacientes van a ser más efectivos, va a ser muy eficaz o va a ser muy tóxico. Si le queremos llamar si somos conejillo de Guinea o no, somos esa especie porque todavía estamos abajo. Entonces vamos a tratar de ver si nosotros somos parecidos a los africanos que han tenido buenas respuestas o no. Y eso, ¿cómo lo vamos a saber? Con el tiempo, nada más, ¿no? De repente hay mucho daño cardíaco, mucha formación de FT, no lo sé. Bien, TB resistente, esquema estandarizado, esto ya lo voy a variar, pero fíjense lo que quería preguntarles, no lo voy a preguntar así de esto básicamente, no pregunto sobre esto, pero quiero que aprendan esto. Miren, la piracinamida figura en todos ellos, porque es el único, es el mejor en eficacia.
piracinamida, ¿ya? Es el mejor en el caso. Esto es más para una persona que maneja el medicamento, pero lo que quería mencionar es eso, la importancia de algunos medicamentos. Hay también medicamentos acortados que vamos a emplear. Y vuelvo a fijar acá, mírense acá, medicamentos acortados le dan un medicamento muy potente, moxifloxacino, isoniazida a altas dosis, ¿no? Más estos medicamentos, y siempre va a estar la piracinamida. Siempre va a estar la piracinamida. La piracinamida figura acá también, en la segunda fase. La piracinamida es un medicamento de rescate que se está utilizando mucha importancia para tener la piracinamida. En la primera fase, como en la segunda fase, que en el esquema 1 no estaba, ¿verdad? El anterior era isoniazida rifampicina, pero ahora en la resistente, porque la resistente, ¿por qué está dado? Porque los microorganismos que están dentro de la célula, ¿sí? Los microorganismos que están fuera de la célula realmente mueren rápido. A los 15 días o a los 10 días desaparecen, pero quedan los microorganismos de intracelular, y para eso uno de los mejores es la piracinamida, y por eso que es un medicamento que se está rescatando y se está empleando otros. ¿Ya? Detalles, no voy a preguntar sobre esto, pero algunas cosas que están subrayadas quiero que lo aprendan, algunas cosas que están subrayadas, ¿no? Bueno, dentro de ellos dice acá una TMDR, no se olviden, fluoroquinolona y un inyectable de primera línea, vuelvo a insistir, va a venir, y acá recalco y vuelvo a decir lo mismo que lo que estaba enseñando, debe incluir piracinamida por su potente beneficio clínico. La piracinamida es uno de los mejores que está rescatando para este tipo de tuberculosis. Lo que está subrayado, deben aprenderlo más y apuntar, porque además de poder venir en el examen, entonces hemos hablado del tiempo, 18 meses, ahí está la forma de cómo evaluamos a ellos con 4 cultivos negativos como un mínimo, y el otro es 24 meses y guiado por cultivo. ¿Sí? Muy bien, lo mejor es cantidad de glicina, tenemos ahí, hemos dicho, los nuevos, incluido al mensolid, y estos son lo que he tratado. Claramente los efectos adversos son muchos, pero voy a resaltar algunos. Fíjense ustedes, problemas hepáticos, isoniazida, rifampicina, incrementan las transaminasas, causan también problemas hepáticos. Y la piracinamida también causa problemas hepáticos. Entonces tenemos estos 3 medicamentos que causan problemas hepáticos. Pero la piracinamida también causa dolores articulares, que hemos dicho, porque aumenta el ácido úrico. Entonces yo voy a poner algunos conceptos para poder relacionar. Puedo poner poliartralgia o hiperuricemia. Como estos causan los 3, realmente no lo voy a poner, ¿no? Pero quiero que sepan esto, porque tienen que saberlo, porque cuando van a dar tratamiento, lo primero que hace el paciente con tuberculosis es problemas de daño hepático. Y tienen que saber que estos 3 pueden producir daño hepático, ¿sí? Para poder evaluar el paciente. Pero cuando yo pongo en los exámenes, generalmente relaciono los otros frecuentes, poliartralgia, hiperuricemia, y en la isoniazida siempre la neuropatía periférica, que está resaltada. Y en la rifampicina, las orinas, color naranja, etc., ¿no? Porque el otro es problemas hepáticos. Etambutol, noritis óptica o retrovulvar, ¿sí? Estreptomicina, dijimos que es ototóxico, claramente va a ser ototóxico, nefrotóxico y problemas neuromusculares, bloqueo neuromuscular, pero básicamente es la ototoxicidad, ¿ya? Ototoxicidad que está relacionada a la estreptomicina. El resto, apréndense lo primero, el esquema 1, que ya lo he dicho, es una gráfica de repente, y esto es para terminar, es que tienen que nada más para ver cómo funciona eso, no lo voy a tomar en el examen, pero sí quiero explicar lo siguiente, quiero que se lo entiendan. Porque entendiéndolo ustedes ya después van a repasarlo, van a entenderlo mejor. Tenemos que hacer retos. Si un paciente hace un RAFA es reacción adversa a farmacoantituberculosis, ¿verdad? Si hace un RAN o RAFA, puede ser RAN o RAFA es lo mismo, pero a farmacoantituberculosis, yo hago reto. Si yo le doy dando los 4 medicamentos y de pronto el paciente comienza a hacer un RAFA, no sé cuál de los 4 me ha hecho el efecto, el RAN. Entonces lo reto. El primer día le doy isoniazida. El primer día solita isoniazida para ver cuál de los medicamentos es. Si es alérgico, me hace reacción alérgica, ¿no? Le doy rifampicina, pero le doy isoniazida, la dosis mínima. Como viene de 100, le doy 50 miligramos.
El segundo día le doy 100 y el tercer día le doy 300. Si el paciente no me hace reacción adversa, no está relacionado Rafa a ese medicamento. El segundo día le voy a dar rifampicina, 75 miligramos porque viene de 300, luego doy 150 y luego le doy esta dosis de 400, o sea, 2 tabletas hasta 600, ¿no? En esa dosis le doy una o dos, o una y media o 2 tabletas, ¿ya? De rifampicina. Si no me hace alergia RA, entonces no está relacionado a esos dos, entonces pruebo con la siguiente. Y así, entonces a mí lo pruebo y si me hace alergia, entonces yo digo ya me he hecho alergia a la piracinamida. Se le doy retos, empiezo con dosis baja porque la piracinamida viene de 500 y acá le dan ya la dosis total que sería 1500, ¿verdad? Dosis total de la piracinamida en una tuberculosis, ¿cuánto es? 3 tabletas. Como son de 500 son 1500. Entonces, si al tercer día le das dosis completa y no te hace Rafa, entonces sigues avanzando con otro medicamento. Es así como se hacen los retos. ¿Sí? ¿Ya? Los retos para ver si a qué medicamento es alérgico. ¿Ya? Eso es para el conocimiento, más no le voy a preguntar. Bien chicos, quiero salir de esto y del HIV y enfocar los antibióticos porque es lo que más